Buenos días a todos. Acometemos hoy la última sesión del ciclo Empresas y Personas que llevamos celebrando desde el mes de mayo y hemos ido avanzando desde la teoría con intervención de ponentes especializados en distintos aspectos de los recursos humanos en la empresa y hoy vamos a descender a la realidad para, para terminar con dos personas que tienen muchísima experiencia, Enrique y Jaime, que ahora presentará Salud. Y bueno, pues yo quería deciros varias cosas. No me voy a alargar, solamente deciros que gracias al Banco Sabadell que ha patrocinado este ciclo y gracias a ellos nos vamos a poder tomar un aperitivo después para celebrar que ya se ha acabado y para charlar un poco y hacer pues eso, networking, ¿no? Como decimos. Y por otro lado, pues quería darle las gracias a Carlos, que se acaba de levantar. No, que se ha ido, que se ha cambiado de sitio. A Carlos de Avance, a Carlos Campoy, porque yo te llamé a ti y tú me dijiste que yo te dije que lo del director de felicidad, que si podíamos contar con él, y tú enseguida dijiste que estupendo. Y entonces, bueno, pues gracias a eso Jaime está aquí. Y bueno, creo que además, bueno, Enrique tiene una experiencia a nivel nacional en una empresa tan fuerte como Repsol y que los dos son muy atractivos y podemos sacar un poco de su experiencia. Es lo más bonito que me han dicho el tema de semana. Luego hablamos, Carmen. Luego. Bueno, adelante. Buenas tardes, bienvenidos a la Confederación de Empresarios de Cádiz para, como ha dicho Carmen, asistir a la cuarta sesión. Hasta ahora ha habido tres que han sido más conceptuales, más teóricas, y ahora vamos a echar ya el balón al suelo, vamos a echar el balón al campo y vamos a irnos un poco a la parte más práctica de este ciclo, empresas y personas. Yo antes quería presentaros a los ponentes, a las personas que nos acompañan hoy. Está con nosotros a mi derecha Jaime Colón Fernández, director de Felicidad, que ya nos contará luego qué es esto, porque así dicho es muy atractivo. De Avance, Ingeniería y Servicios, empresa a la que se incorpora en el año 2021, es titulado superior en Marketing y Gestión Comercial y ha trabajado en distintos sectores: publicidad, marketing, sector financiero, protección contra incendios. Bueno, ahora podemos hablar de todo esto y más. Y a mi izquierda, Enrique Fernández Puerta, director de Talento y Cultura de Repsol. Es ingeniero industrial con mención en Ingeniería Organizacional, maestría en Ciencias Económicas. En el año 2006 se incorpora a Repsol, ha estado al frente de aplicaciones corporativas, director de proyectos de tecnología de la información y también ha impartido clases de sistemas de información de gestión en la Universidad de Comillas como profesor asociado. Dicho esto, agradecer por mi parte a la Confederación de Empresarios el poder estar aquí hoy, a Carmen, a Jesús, compañero, Jesús de Sobrino, y también, como no, al Banco Sabadell, que patrocina este acto, y contamos con la asistencia de Pilar García, directora de instituciones, y a Abraham Camacho, que está también a punto de llegar, director de la oficina de Cádiz de este Banco Sabadell. Pues dicho esto, vamos a empezar. Vamos a, como decía, poner o echar el balón al campo y empezar a hablar un poco de no sé si esta nueva relación, si estamos ante una nueva relación y tienen tanto Enrique como Jaime el perfil y el puesto idóneo para corroborarlo, ante una nueva relación entre la empresa y el personal y la persona. ¿Quién empieza? Como tú quieras. Venga, Jaime, tira. Vamos, venga. A ver, yo creo que bueno, de hecho, preguntabas antes, Salud, porque el nombre de director de la felicidad, ¿no? Y en el momento que lo has mencionado, de hecho, yo creo que ya vio alguna sonrisa o ya vio un cambio de actitud y al final yo creo que todo empieza por la propia actitud de uno mismo. Entonces, me puedo llamar director de recursos humanos,
gestión de personas, bueno, al final yo creo que simplemente cómo inicia la relación entre personas. Y de hecho lo comentaba ahora Salud, creo que la relación empresa personas, empresa-trabajador, ya no se tiene tan en cuenta como antiguamente un sector industrial, un sector productivo, donde era recursos productivos y horas de producción en ese sentido. Entonces, bueno, creo que se están teniendo, hay cambios sociales que van provocando este tipo de relaciones, hay cambios generacionales y de hecho yo creo que hoy lo veremos a la hora de debatir ciertos puntos, como mi forma de pensar o mi generación puede pensar quizás diferente a la de Enrique y probablemente a la de muchos de vosotros. Y al final yo creo que no hay una versión 100% válida, sino cada uno tiene la suya y mientras sea una fórmula que funcione. El planteamiento, Enrique, sería atendiendo también a lo que ha explicado Jaime del ser director de felicidad, un nuevo clima de entendimiento o de ambiente, ¿no?, dentro de las empresas. Sí, el modelo de relación del que hablas antes y esa necesidad de crear un ambiente distinto viene, yo creo que derivado de una situación de cómo está de tensionado o no la oferta y la demanda de empleo, ¿verdad? Y más que de empleo, de habilidades o de conocimientos. Una de las palabras que más han repetido las personas con las que yo trabajo ahora cuando empecé a trabajar ahí es la de los skills, las capacidades, los skills, las competencias. Está ya con, vamos, de skills ya estoy hasta arriba, ¿no? El asunto es que efectivamente de lo que hay que saber para hacer bien el trabajo es algo que ha evolucionado mucho recientemente y esos conocimientos están cada vez en sitios a veces más difíciles de encontrar, no siempre la gente que está dentro los tiene, tienes que traer gente de fuera que te los ayude a distribuir, a manipular, y con los que están dentro pues tienes que acelerar esos procesos de transformación. Estamos en un proceso, yo creo que la sociedad en general y desde luego mi empresa en particular, de enorme transformación. La sociedad está cambiando mucho, pero es que nuestra empresa está inmersa en un proceso que se llama transición energética, en el que esto se dice muy fácil, pero es muy difícil de hacer, porque cambia todo, cambia tus fuentes de ventaja competitiva, el producto que vendes, los activos que tienes, las cosas que sabes hacer, ¿no? Entonces, oye, te puedes ir a los accionistas y decirle, bueno, señores, carta de ajuste, despedida y cierre, o decirles, no, no, yo con estos activos que tengo, con este talento, con este capital humano y con este capital económico, voy a transicionar también mi propio modelo de empresa en este proceso de transición energética, ¿no? Y transicionar el talento en la transición energética efectivamente nos lleva a un nuevo modelo de relación. Pero vamos, a mí si me lo permite, yo te diría, y ya por provocar un poco a Jaime, que nos conocimos el martes preparando esto, en una charla que fue de todo menos preparatoria, ya os lo puedo asegurar, fue súper cordial, pero fue casi un presagio de la conversación de ahora, o sea que ya lo has hecho haciendo preguntas que no hablamos el otro día, o sea, que no está en absoluto preparado. Yo diría que mi experiencia anterior, que yo vengo de un mundo que no es el de los recursos humanos, yo vengo del mundo de los sistemas de información, mi puesto anterior fue el de Chief Digital Officer en Repsol, espero que tengáis Wireless todos, porque es uno de nuestros productos estrella de ese proceso. Pues en ese proceso, pasar de un área muy hard, muy técnica, muy de informática, de digital, de datos, ¿no?, a un área de personas, claro, te genera una situación de, bueno, ¿yo ahora qué voy a hacer aquí? Y mi sensación, y es la respuesta corta a tu pregunta, es que creo que es todo muy de sentido común. O sea, mi sensación trabajando en recursos humanos es que la herramienta y el skill, digamos, la habilidad que más me está ayudando en este proceso y que espero que podamos aplicar hoy en muchas de las respuestas de las preguntas que nos hagas, las que tú quieras, es ese sentido común. Es como, ¿cómo harías tú esto en tu entorno, en tu casa, en tu familia, con tus valores y en un entorno de un equipo más pequeño? Y aunque el equipo sea más grande, aplicar ese mismo sentido común para las... Pues por ahí va un poco la siguiente pregunta. Es decir, esto a priori parece muy fácil, crear un clima de entendimiento, crear un clima positivo, pero ¿qué herramientas, que ya la palabra la ha usado Enrique, o qué acciones se tienen que llevar a cabo para que esto llegue a buen puerto, para que realmente esto pueda ser así? Y luego hablaré de los contrastes entre una empresa pues menor en cuanto a personal, ¿no? Porque Avance tiene en torno a ¿cuántos? Somos 100, 200 oscila, arriba abajo, depende de producción, 200, 180, 200. Frente a los que tiene Repsol, que son una barbaridad, ¿no? 25.000. 25.000. Pues ahí también queremos ahondar en el contraste para poner esto llevar a la práctica o ponerlo en marcha en una empresa o en otra. Pero a priori, ¿cuáles serían las herramientas?
Es que yo creo que al final, antes de buscar una herramienta adecuada a tu empresa, lo primero que tienes que hacer es analizarle, saber dónde estás, saber qué gente tienes. Es decir, más que la herramienta es el análisis. Quizás lo comenta también ahora Enrique, ¿no? Es decir, al final, si tú te dedicas a algo en concreto o tienes una tipología de perfil muy técnico o no técnico, dependiendo de lo que tengas, tienes que aplicar un canal de comunicación u otro, una herramienta u otra. Es decir, al final, la clave yo creo que no está en la herramienta, sino eres consciente de realmente lo que tienes dentro de la empresa, el capital humano, el tipo de perfiles que tienes. En función de eso, buscas luego la herramienta que a día de hoy, incluso con el avance de la tecnología, cada vez hay más tipos de herramientas, cada vez hay herramientas más ad hoc a tu propia empresa, a tu propio modelo, a tu propio análisis, etcétera. Es decir, no es tanto la herramienta, en mi opinión, como el análisis bien hecho que tienes que hacer de lo que tienes. Un análisis mucho más extenso en el caso de Repsol, Que ¿no, en mi caso Enrique? puede ser más fácil que el de Enrique, está claro. Claro, pues a esto iba por el Bueno, contraste. No lo sé, no lo sé. No, en nuestro caso lo que tenemos que hacer es organizarnos bien. Es decir, cuando tienes un trabajo con mucho volumen detrás, necesitas que, hablábamos el martes, ¿no? Decía yo, ¿tu departamento cuántos son? Y dice, mi departamento, dice, soy yo, ¿no? Entonces yo cogí el móvil, la calculadora y dije, uno de 200 a 25.000 nos salían ciento y pico, ¿no? O sea, dice, y nosotros somos 200, o sea que no estamos tan mal. En realidad, en proporción, es una cuestión de volumen, pero digo, bueno, si fueras 1,5 estaría mejor. Yo, Carlos, a lo mejor puede tener un segundo al lado. No, lo tengo, lo tengo. Dos da 200 va mejor. Te digo yo, oye, uno cada 100 va mejor, pero cuadra más con nuestros números, que va muy de uno cada 100. ¿Vale? Pues somos más 250, digo. Eh, y lo que tienes que hacer es, en concreto en el equipo de talento, de los 250 que hay en todos los recursos humanos, en el equipo de talento somos 50, y en el equipo de talento lo que estamos es muy organizados de, aquí están el ciclo de vida del empleado. Aquí están los que llevan selección, que es la captación de fuera, ¿no? Y cada uno tiene unas dinámicas, estaríamos toda la mañana, pero de nuevo, sentido común. O sea, tu interés es que te vengan lo mejor que puedas para que esté y que se quede, ¿verdad? Y que aprenda contigo y todo, y que, bueno, pues que vengan a ti frente a irse a otro sitio. Nosotros competimos con, depende del tipo de perfil, competimos con otras energéticas o competimos con Google o con Amazon, porque hay perfiles tecnológicos, pues, que tiene nuestra empresa que no tenga Google o Amazon que les pueda dar algo de atractivo. Ese es el proceso de atracción de talento. Después, una vez que estás dentro, lo que quieres es que la gente aprenda y crezca, por tanto, tienes gente dedicada, tenemos en el equipo a 12 personas que gestionan la formación a nivel mundial, todo el equipo de Repsol, y la formación es un proceso muy sencillo porque en el fondo tienes la demanda de lo que te piden los negocios y la oferta de los cursos y de las experiencias que quieres ofrecer. Ahí hay 12 personas, probablemente el presupuesto más numeroso de todo el área está ahí. Luego hay gente que se dedica a diseñar bien cómo es el proceso de carrera, es el equipo de desarrollo. Ese desarrollo diseña qué cabe esperar que le suceda a esa gente a lo largo del ciclo de vida de su estancia en la empresa como empleado. Hay un tipo de gente en la empresa que es muy importante por el impacto que tienen todos los demás, que son los líderes, los jefes, para entendernos, y hay un equipito pequeño de gente que se encarga de tener siempre un ojo puesto en cómo de bien están haciendo los jefes su trabajo, de nuevo, por el impacto que tienen en todos los demás, el equipo de liderazgo, y luego hay algunos equipos adicionales de soporte alrededor de la cultura, de la diversidad, incluso de los datos, ¿verdad? Porque cuando tienes 25.000, una cosa muy buena de la gestión de recursos humanos es que es muy rica en datos. O sea, la gestión de personas te regala mucha información porque tienes procesos de notas, de evaluación, de potencial, tienes las cifras de absentismo, tienes las encuestas de cultura, tienes un montón de datos. Y una de mis experiencias ha sido que estando sentados encima de una montaña de datos, no se estaban mirando, no se estaban haciendo. Entonces, de nuevo, de mi perfil anterior he llevado pues un pequeño equipito que ahora está empezando a sacar valor mucho de toda esa información y que nos está permitiendo priorizar pues dónde ponemos el interés, el foco y a veces hasta el dinero, ¿no? De hacer cosas en un equipo antes que en otro, que a lo mejor el clima está un poco peor y demás. O sea que, sobre todo, orden, digamos, y organización para que cada uno sepa qué le toca hacer en ese proceso. Ahí ha sacado Enrique dos patas en las que sí me gustaría también con Jaime profundizar. Sí. Habla de captar el talento y por otra parte de retenerlo, que me da la impresión de que debe ser más difícil, o no lo sé. Captarlo, retenerlo o conseguir de alguna manera
fidelizarlo y que haya esa empatía, esa conexión entre la empresa y los trabajadores. Tan difícil es encontrarlo como retenerlo, en mi opinión. Primero porque para encontrarlo tiene que haberlo. Que no digo que no lo haya, pues creo que claro que lo hay. Creo que hay mucho talento en España, creo que hay mucho talento en la Bahía y creo que dejamos ir mucho talento hacia afuera, lo cual en realidad todo el mundo piensa que es negativo, se nos va el talento, se nos va el talento vuelve, el talento volverá de fuera, volverá a otros países, volverá con otras ideologías y probablemente potencie mucho más el crecimiento de ciertos sectores en un futuro o ya se está haciendo, porque a día de hoy yo creo que todo fluctúa, lo hablamos el otro día de perfil o lo rozamos. El hecho de que aunque pensemos que, creo que fue Enrique el que comentó, cada X tiempo se publican las portadas del Financial Times, creo que era, o, no, o del Economist. Las generaciones, ¿no? Y hablaba de las generaciones y decía, prácticamente te coges las portadas y hay muchos puntos, muchos nexos en común, aunque pensemos, ¿no? La generación Z es muy diferente a la Y. Lo estuve mirando, le estuve echando un vistazo y es verdad, al final tienen muchos puntos en común, con lo cual se puede coordinar las empresas a la hora de retener el talento. Si lo haces de manera inteligente, te puede valer una misma acción para la mayoría de lo que es la diferencia de edad o la diferencia generacional que tienes dentro de la empresa. No todo vale para todos, igual que dentro de las propias generaciones hay diferentes tipos de personas, cada persona es un mundo, entonces, bueno, al final es diferente en ese sentido. De ahí ese análisis profundo al que te referías, ¿no? Primero, analizar en profundidad. Lo primero, cuando hablas de retención de talento, y no lo voy a decir más porque luego estas cosas te las graban y te achacan. En nuestra empresa, una de las cosas que cuando yo llegué, usaba esa misma palabra para definir el proceso que estás haciendo, que no, aquí no retenemos a nadie, que esto no es una cárcel. Aquí fidelizamos. Digo, bueno, vale, para entendernos, ¿no? Porque Cádiz llamamos a las cosas, ¿no? Llamamos a las cosas por su nombre, pero bueno, al fin y al cabo, ahí también os diré que hay mucha preocupación con las palabras en este mundo, ¿no? La gente es muy precisa con las palabras y lo importante es que esa precisión realmente diga lo que quieren decir, ¿no? En nuestro caso, os digo la verdad, no tenemos un gran problema de rotación, por lo menos en España. Esto hay gente que le hace pensar que es que pagamos de más, ya digo yo que no, porque los que analizan las cosas de los sueldos, que es otro departamento, está continuamente mirando al mercado y viendo comparativas de dónde está, dónde no, ¿no? La gente de compensación y beneficios, y nosotros pagamos lo de la media, o sea, los perfiles en los que estamos y tal, o sea que será por otras cosas, pero la realidad es que en España no tenemos un gran problema de rotación, pero quizá tengamos un poco más problema de captación en ese sentido, ¿no? Porque hay de nuevo, por lo que hablamos antes, ¿no? La idea de compañía que puede tener cierta gente o la idea de sector, en ciertas generaciones puede decir, oye, no me voy a ir a trabajar a Repsol, que es una empresa que es el origen de todos los males de la civilización, porque es una empresa contaminante, porque tal. Bueno, resulta que te vas a los sitios donde te conocen un poco más o donde estás trabajando con universidades, con centros de investigación y demás, les cuentas o ellos mismos conocen de primera mano lo que está sucediendo dentro de tu empresa. Y la primera razón por que la gente se viene a trabajar con nosotros es el propósito. Os voy a decir las 5 cosas que determinan otra palabra un poco cursi de recursos humanos, que es la propuesta de valor a los empleados, la EVP, ¿vale? El Employee Value Proposition, que es de toda la vida, ¿tú por qué te vendrías a trabajar conmigo? ¿No? Pues por 5 cosas, ¿no? En nuestro caso tenemos muy pensado, muy analizado y muy comprobado que la primera razón por la que los chavales y las chavalas jóvenes quieren venir con nosotros es porque saben que somos parte de la solución del problema del cambio climático, que estamos completamente comprometidos en arreglarlo y que, por tanto, somos un agente activo y muy relevante en liderar en España la transición energética. O sea, nadie tiene el nivel de inversión en combustibles renovables, en hidrógeno renovable, en combustibles alternativos que tenemos nosotros, ni tiene la capacidad tecnológica de inversión que tenemos nosotros, ¿vale? Al mismo tiempo que tenemos la necesidad y el compromiso de seguir proporcionando lo que la sociedad nos demanda, porque si mañana cerramos todo, probablemente provocamos un caos nacional, ¿no? Entonces, hay que ser también capaces de convencer a la sociedad y a la civilización de que el modelo de consumo energético que hemos tenido hasta ahora, pues no hemos tenido. Y somos muy activos y muy vocales, quizá no tan conocidos a nivel de sociedad en general, pero sí en los públicos más especializados, como digo, pues universidades, centros de formación profesional, centros tecnológicos, etc. Lo segundo, tienes que pagar razonablemente bien, ¿vale? Tienes que tener una oferta competitiva, tienes que tener una oferta de salud y bienestar
que hablábamos de la generación Z, luego si queréis profundizamos, ¿no? Una generación a la que le da mucha atención a las cuestiones de seguridad psicológica, de bienestar emocional, muchísimo más que cualquier otra generación anterior. Lo tercero, hablaba antes de los jefes, ¿no? La gente no se va de la empresa, se va de sus jefes, ¿vale? Y cuidamos mucho, como os decía antes, que los jefes sean buena gente y que ser buena gente no siempre es ser un buenazo. A veces hay que ser un poco puñetero para ser capaces de sacar lo mejor de la gente. Esto yo creo que se conoce muy bien, ¿verdad? Y hay modelos de liderazgo que a mí personalmente y particularmente me inspiran mucho. Tengo la suerte, yo soy hijo de huérfano de la Armada, hermano de un militar de la Armada y estoy muy vinculado a la Armada. Y el modelo de liderazgo, por ejemplo, de la Armada me parece una cosa espectacular, la manera de poner a la gente muy joven al frente de decisiones de liderazgo muy importantes, o sea, el modelo de liderazgo es muy importante. Y por último, este elemento del que se habla mucho y que a veces es difícil tangibilizar, pero que es el respeto, ¿no? Que es la cultura. Tenemos una cultura donde lo llevamos muy a gala. En Repsol es una empresa donde el respeto está en todas las conversaciones de cómo hacemos las cosas y que el respeto, desde luego, desde el cuidado del medio ambiente, de la sociedad, etcétera, pero de el compañero que está al lado y del jefe hacia el colaborador o de el que está en un grifo, en una estación de servicio con el cliente, que tú puedas hablar de lo que quieras sin tener ningún temor a represalias. O sea, esto seguro que conocéis otras empresas y no quiero decir sectores financieros ni colores de qué color, pero que son muy conocidas porque la gente vive con un cierto grado de temor, ¿verdad? En el que no pueden decir las cosas que piensan porque saben que la empresa es radicalmente luego con represalias sobre eso. Entonces, estas 5 cosas son las que nos ayudan sobre todo a, a ser atractivos hacia esta gente, ¿no? Me voy a ir a Avance, en una empresa como Avance, a tenor de lo que decía Enrique, Jaime, cómo se construye, es un proceso intrínseco, ¿no? De una empresa, cómo construye su imagen una empresa para que efectivamente, y a tenor de lo que decía Enrique, sea atractiva. A ver, está claro que nosotros, como decía Enrique, ellos paran ahora mismo echan la llave y algo se nota en este país. Probablemente si nosotros cerramos la llave, igual no nos nota tanto. En la bahía se nota, eso En la está bahía claro, sí. ¿vale? Bueno, y Navantia también. Por barrer para casa. Y Navantia también. Hombre, no, yo he dicho cada uno en su nicho de mercado. El impacto global que efectivamente. tendría el cierre. Pero por aclararlo en ese sentido, o sea, yo por ejemplo sí que diferencio y no sé si se puede hacer pregunta, entiendo, yo lo hago participativo. Eh, ¿Todo el mundo está de acuerdo en que un jefe y un líder es lo mismo? Ah, vale, vamos bien entonces. Yo soy lo primero que, o sea, yo hay ciertas pautas en mi cabeza que es sobre lo que al final construyo todo. Es decir, un jefe no es un líder y un líder no tiene por qué ser un jefe. Podemos tener jefe y tenemos un líder abajo que todo el mundo sigue o que simplemente, igual que las posiciones que puede tener un líder. Un líder puede estar dentro de un equipo, puede estar empujando al equipo, puede estar tirando del equipo. Siempre yo creo que la primera imagen que nos viene de un líder al final es alguien al frente de. No tiene por qué estar al frente, puede estar dentro, puede estar. Y de hecho, en mi opinión, depende de la situación, creo que puede ser más inteligente estar dentro, porque es desde donde analizas muchas veces qué te está pidiendo tu gente o qué te está pidiendo tu empresa. Tu empresa te está pidiendo una transición, independientemente de que el mercado también, obviamente, empuja, el sector empuja, el entorno empuja. Comentabas el tema y no sé si va relacionado el tema de employer branding o de creación de marca propia Sí. como empresa para fidelizar o para, sí, bueno, hemos utilizado la palabra Sí, para fidelización, ¿no? fidelizar y que la empresa también sea atractiva. Exacto. Nosotros, de hecho, hemos cambiado el logo, creo que hace un año aproximadamente, aprovechando el 30 aniversario de la creación de Avance. Avance sigue siendo una empresa familiar, el CEO Carlos está por ahí, es quien está liderando junto con Teresa, que es su hermana que lleva el desarrollo de negocio, su padre sigue como presidente honorífico por detrás y bueno, y sus hermanos también están en el consejo. Y al final eso es Avance y eso es lo que intentamos imprimir hacia toda la persona que está en Avance. Es decir, Avance es una empresa familiar, nos tratamos como hermanos, tiene que haber ese respeto que comentaba Enrique entre compañeros, incluso hacia la corporación. Entonces, el hacer sentir los colores a la gente, el hacer sentir el espíritu de la empresa a la gente y el saber cuando una persona quizás ya no tiene que dar un paso atrás o tiene que dar un paso hacia afuera.
es complicado porque el que hoy era, o el que tú pensabas que era un talento y el que tú pensabas que sí que funcionaba en tu empresa y el que era el as, de repente ahora tiene que dejar el hueco a otro. Y esas transiciones muchas veces tampoco son fáciles de hacerle ver a una persona ese tipo de cambio. Sí, de hecho en algún caso puede ser incluso traumática y yo no sé si ahí enlazar con la generación Z a la que se refería Enrique o si hay alguna edad o algún nivel de antigüedad en una empresa para que un trabajador de alguna manera llegue a un cierto nivel de compromiso. Hablábamos el otro día, ¿no? De la generación Z, decía Jaime, dice, es que estos jóvenes ya no son los de antes y tal. Digo, eso decían de ti los míos. O sea que... Cada generación lo dice de la otra, ¿eh? Cada generación dice la anterior, y es que es literal, ¿no? Esas portadas que cada 10 años te dicen, es que esto ya no es lo que era y tal, ¿no? Yo he cumplido 50 este año, con lo cual empiezo a ver las cosas con una cierta perspectiva. Eh, eh, lo decíamos el otro día, nuestra experiencia, oye, la generación Z tiene cosas que otros no tienen, evidentemente, ¿vale? Pero no confundir un movimiento generacional con un momento personal. Yo creo que en los 22, 27, ¿no? Años, ese rango de 5 años, ese lustro que va entre los 22, 27, 23, 28, desde hace ya algunas generaciones, varias, es un momento especial en la vida, ¿no? Porque las opciones que hay hoy, las posibilidades que hay hoy son claras. Y es verdad que la Z tiene cosas distintas de las otras, tres cosas muy distintas. Una es lo que ya he mencionado de la salud y el bienestar emocional, o sea, esta generación habla de cuestiones mentales que a mí personalmente me cuesta mucho hablar y creo que a muchos de la sala, por lo que veo que estamos la mayoría cerca, no todos, pues habla de cuestiones como la depresión, la ansiedad, el suicidio, con una naturalidad distinta. Han vivido también muy de jóvenes una pandemia que a nosotros personalmente a mí me da mucho pudor hablar de ciertas cosas. La segunda es que, y nos ha costado entenderlo, pero yo creo que nos ha ayudado algún ejemplo. El trabajo no es su única ocupación profesional. El trabajo que damos, dice, está en mi generación está el trabajo y el ocio, ¿no? Bueno, pues ahí hay en medio para la generación Z una cosa intermedia, que es algún tipo de iniciativa, de emprendimiento, que puede ser parte de un voluntariado o no, no necesariamente es non-profit, ¿no? Ahí yo conozco el hijo pequeño de mi jefa, la directora general de recursos humanos, que tiene 22 tacos, que es Genser de esto, generación Z de libros. Eh, Su madre, mi jefa, está escandalizada porque dice, este no va a trabajar a este paso porque está en la carrera y gana más dinero vendiendo sudaderas que el que yo ganaba en mi primer trabajo en Repsol. Jefa, su primer trabajo fue Repsol y dice, a este ritmo no va a tener incentivos por trabajar en una empresa, ¿no? Es decir, el tener, en inglés se llama el side hustle, es que no traduce bien, ¿no? Un trabajo colateral, algo, una ocupación lateral, y nos ha costado entenderlo porque nos preguntaba mucha gente, dice, bueno, ¿y cuál es el horario, no? Que te crees que es el horario porque después me voy al pádel. No, no. El horario es, ¿y qué puedo aprender aquí? ¿Y cómo me viene? Daos cuenta que el manejo que hay por parte de esta generación, o sea, a mí me sigue costando comprar en AliExpress, me perdonáis, estas cosas me parecen muy flipantes que vengan de China y lleguen, me parecen muy flipantes. Esta gente lo hace, o sea, digo que lleguen en 2 días. Es que esta gente no es que yo compre en AliExpress, es que ellos compran palets de sudaderas y conocen a uno que tiene la máquina de la imprimación y no sé qué, y le saca 50 pavos a cada sudadera. O sea que eso verdaderamente están muy acostumbrados, ¿no? Le han perdido esa barrera. Y la tercera es que es gente que quiere tener voz desde muy joven en los lugares de participación, porque consideran que tienen mucho que decir. Y esto nos ha pasado a todos, pero enseguida, bueno, ves cómo van las cosas, tú ves el organigrama, te ves ahí abajo, ves todo lo que hay ahí arriba y más o menos te va llevando, ¿no? Y tal, pero no, esta gente dice, no, yo es que tengo cosas que enseñar a estos de aquí arriba, ¿no? Entonces, encontrar el espacio para que los de arriba también les escuchen y en la medida de lo posible aprendan también está bien. También, esas son tres cosas, pero luego hay algo que en mi experiencia reciente, no tanto, yo he llevado, aunque no sea de recursos humanos, he llevado equipos desde que empecé a trabajar en consultoría hace 30 años y la realidad es que, y esta es una frase mía que igual luego me ponéis, la cosa que más pone en su sitio a todas las generaciones es la hipoteca. O sea, esto en mi experiencia es universal. O sea, tú firmas una hipoteca y ya eres como la generación anterior que firmó la hipoteca. Sí. A partir de ahí puedes tener tus cosas y tus temas. Hay un efecto. Cada vez las firman más tarde. ¿Vale? Y esto nos puede pasar
y por cierto, cada vez menos, ¿no? Porque es verdad que se está dificultando mucho el tema. Por tanto, ahí puede haber experiencia. Sí, y yo creo que se me queda una pata también, o se nos queda una pata, Enrique, que me gustaría preguntarle a Jaime, porque es verdad que la generación Z tiene ese, bueno, ha dejado de ser tabú, pues todo el bienestar emocional, habla de salud mental, todo lo demás. Pero, ¿qué hay, Jaime, de la cultura del esfuerzo? Eh, ¿Una respuesta agradable o una respuesta sincera? La que quiera. La A que ver, quiera. yo creo que hemos venido aquí para decir lo que pensamos. La gente está de acuerdo o no, ¿vale? Iba, Sería- iba a ir por ahí, depende del grado de hipoteca en el que te hayas metido, estás más jodido o no estás jodido. No, a ver, yo creo que cuando arrancamos el otro día la reunión, yo hablaba de que creo que, a ver, yo tengo 33 años, pero yo miro muchas veces a mi izquierda, derecha, adelante y atrás y digo, hay veces que me siento raro o no veo tanta gente con ciertos valores como los que antes se inculcaban en casa. Y por lo menos a mí me ha inculcado el valor de esfuerzo de decir, oye, tú tienes que sembrar y luego recoges. Tú no puedes llegar pidiendo por delante, porque además si vas pidiendo por delante te puede pasar el caso en el que la empresa te diga sí a todo. ¿Cuánto quieres? Tanto, toma. Pero te doy tanto, toma, pero te voy a pedir por el toma. Es decir, oye, tú estás dispuesto a pedir 800, pide 800, pero cuidado porque si pides 800 y te dan 800, te van a exigir por 800. Tú vales 800. Es decir, y lo hablamos en las entrevistas y antes se me ha quedado descolgado y lo iba a decir. eh, yo desde que empecé a hacer entrevistas cuando tuve la época de Headhunter, que al final eso era entrevistas todos los días, no sé, cientos y miles, yo no sé cuántos se podían hacer al mes, yo lo analizo conforme a las entrevistas que hago ahora y lo comentábamos en el hecho en el que yo antes, el candidato tiene que venderse y ahora es más la empresa la que se tiene que vender. Y yo ya llegado a un punto que digo, para no cagarla, y además así de claro, le digo, oye, ¿tú qué valoras en una empresa? ¿Qué es lo que quieres en una empresa? Sobre todo para encontrar lo que comentaba antes Enrique. ¿Qué valores busca esa persona o qué le va a hacer atractivo? ¿Por qué? Porque si le voy a estar hablando de, oye, ¿qué flexibilidad horaria? Y resulta que a esa persona le da igual la flexibilidad horaria, o lo que quiere es un salario altísimo, oye, pues antes de nada yo le pregunto, oye, ¿tú qué valorarías en una empresa? O cuando llamo a alguien que está trabajando, lo hago al revés y le digo, oye, ¿qué te falta en tu empresa? Y voy a ver si lo tengo yo. Y de hecho, para eso soy bastante transparente y cuando alguien me dice, pues yo lo que quiero es, no sé, ser el mirlo blanco y ver un pony entrando por la puerta todos los días. Oye, pues mira, lo siento, pero en Avance esto no lo tenemos. No somos tu empresa. Es decir, yo tengo muy asumido que ni Avance le vale a todo el mundo, ni todo el mundo vale para Avance. Eso tenemos que entenderlo como corporación. Y también tenemos que entender que hay gente que va a entrar en una etapa de su vida a la cual tu empresa le va a valer y va a llegar un momento en el que aparece una señora hipoteca y ya no le vale tu empresa. Y no pasa nada. Lo importante al final es entender que tiene que haber una rotación. Esa gente que intenta llegar a la rotación cero en su empresa, en mi opinión, también eso es malo. Es bueno que rote la gente, es bueno que haya savia nueva en la empresa, es bueno que haya transición de personal. Y comentaba Enrique el tema de que los jóvenes quieren opinar y quieren meter su voz en la empresa, quizás a veces demasiado pronto o no. Vamos a escucharlos. Nosotros, por ejemplo, en Avance hemos implantado ahora mismo un programa nuevo que es un comité de futuro que le llamamos, donde en el comité de futuro entran en torno a 10 12 vamos oscilándolo un poco, pero no pueden llevar más de 2 años en la empresa. Tienen que llevar menos de 2 años en la empresa y normalmente cada 6 meses, mínimo a la mitad del equipo, lo sacamos y volvemos a meter. Es decir, es un comité temporal, vamos a llamarlo así donde lo que queremos es escuchar esa gente nueva que lleva, y no tiene por qué ser de una edad en concreto, normalmente es verdad que son perfiles jóvenes, pero hemos intentado meter perfiles también de generaciones intermedias para que opinen, oye, ¿cuáles son vuestras inquietudes? O mira, vamos a hacer este evento, ¿qué se os ocurre para este evento? Es decir, al final lo que queremos es escuchar, y lo decía antes, analizar, escuchar, saber qué es lo que tienes dentro. De esa manera, al final, hacemos un evento más atractivo para nuestra gente, o pensábamos tirar por un camino concreto y resulta, oye, pues aunque no nos desviemos mucho, si cogemos este camino paralelo, puede ser más atractivo para nuestra gente y va relacionado con esa retención del talento o esa fidelización del talento que comentaba Enrique. Hay retención de talento y se refería Jaime a la rotación, pero hay un problema más profundo al margen de la rotación que se está dando en algunas empresas y que no sé cómo lo veis, que es el relevo generacional.
Creía que ibas a hablar del asentismo, que es un No. tema también. Si quieres hablamos también luego del asentismo, pero por seguir un poco con esta sensación de fidelizar y de, bueno, y de buscar talento y captarlo, ¿qué pasa cuando hay que relevarlo y la experiencia se te va? Sí, bueno, tienes que, eso es, de nuevo, sentido común, o sea, eso es tenerlo previsto. Mira, hay un algoritmo complejísimo para modelizar el problema que vas a tener de esto, que es muy complicado, y es que el año que viene vamos a tener un año más que este. O sea, ese es el algoritmo, ¿eh? O sea, la edad mañana es la de este más uno, ¿vale? Y eso lo pones en un Excel, lo pones en las columnas y llega a los que tienes hoy y es muy fácil. Esto los cursos le llaman Workforce Planning, ¿vale? Es una cosa que es muy importante, pero es el modelo, digamos, de la oferta de talento que tiene internamente la casa y eso se pinta así. Se pinta, tú pones la gente que está, eso lo haces por departamento, lo haces por área. Mira, nosotros en concreto en el mundo de las refinerías, que son las fábricas, donde sabéis que es un mundo de fábricas, tenemos 5 refinerías en España, está Cartagena, Tarragona, Puerto Llano, Petronor en Bilbao y una más pequeñita en La Coruña. En estas 5 refinerías trabajan a turno, etcétera, tal, unas 9.000 personas en total. Así, número grosso. Bueno, pues los próximos 5 años se jubilan el 30% de esa plantilla. O sea, te puedes imaginar, esto lo sabemos desde hace 10. Lo que pasa es que cuando lo tienes, vamos, lo sabemos desde que entraron, porque como no se van, o se van muy poco, porque es la única incertidumbre que tiene el Excel. El Excel tiene como incertidumbre la fatalidad, Dios no lo quiera, y la rotación, ¿verdad? Bueno, y que a lo mejor puedes decidir que en lugar de jubilarlos con 67 o con 65, les prejubilas con 63, pero eso es una decisión que puedes tomar tú, ¿vale? Que puedes tomar o demorar, ¿no? Esas son las 3 variables que Al puedes paso tener. que vamos, Enrique, igual más. Correcto. Sí, yo creo que Entonces, pero también te interesa a los que vienen darles una voz y tal, lo que decíamos antes, por tanto ahí tienes que encontrar un equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto es el tubo este del pistón, que los que salen por los que entran, o no. O resulta que es que en la refinería de La Coruña tengo a no sé cuántas personas haciendo esto, pero si pienso en la demanda de gasoil, igual me interesa que el cracker de Coruña, en lugar de usarlo para gasoil, lo voy a usar para biocombustibles o para el fuel de aviación renovable, que tengo un acuerdo allí, no sé qué. Claro, ya empieza, y esa parte tiene poca broma, porque esa es la parte complicada del algoritmo, que no es la oferta laboral, es la demanda de recursos que va a hacer la compañía. Y hace 10 años la gente no sabía, ¿no? Tengo aquí a mis queridos señores de Rico, mis padrinos, mis amigos, mi familia, que si ellos piensan ahora en abrir, oye, en expandir una sede en Sevilla y dicen, oye, yo quiero en Sevilla, ¿qué voy a hacer? Pues ¿cuántos conductores de autobús tengo? ¿Qué capa de gestión tengo que poner? ¿Qué infraestructura necesito? Piensas en los activos, en los autocares, piensas por supuesto, en los clientes, pero tienes que pensar en el personal, ¿no? O sea, tú si te comprometes para hacer algo, para desarrollar un negocio y no tienes a la gente, pues tienes que poner como uno de tus riesgos la persona que tiene. Entonces aquí la clave es planificar, aprovechando que en el caso de la edad es muy fácil planificarlo y que en el caso del conocimiento es una ventaja poner ahí. A veces pasa que las generaciones tienen una cosa muy puñetera y es que cuando hay una muy numerosa, la siguiente, y en cierto modo nos pasa, es un poquito una generación, entre comillas, si me lo permitís, un poquito perdida. Cuando una generación muy numerosa y los boomers, ¿no? Hemos sido de esos, hemos ido copando mucho en los puestos interesantes, los siguientes dicen, y a mí cuándo me toca, que yo estoy aquí, calienta que sale, pero es que no salto, ¿no? Entonces, vivir en el banquillo es muy complicado. A veces pasa que se te pasa el arroz y tienes justo que saltar una más, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas de esta generación interesante es que eso les puede pasar y ahí tienes que estar atento a identificar a la gente que va más rápido y tal. No sé si en una empresa como Avance el relevo generacional se planifica tanto como en Repsol. Sí, y o sí por lo menos en nuestro caso, de hecho ya estamos empezando o empezamos a acercarnos a esa, como dice Enrique, a esa última etapa de cierto tipo de perfiles, y realmente son los perfiles que nacieron hace 30 años o donde crece Avanza hace 30 años, son perfiles que llevan una antigüedad en la empresa de 25, 27, 30 incluso, eh, y realmente Avance está donde está a día de hoy por ese tipo de perfiles. ¿Qué pasa? Que también es muy parecido, creo en mi opinión, porque es sector industrial, hablaba Enrique de la refinería, y creo que aquí puede pasar muy parecido. Antiguamente en este tipo de sectores, y por aquí hay
José Luis Trillo también puede conocerlo. eh, Era un sector en el que antiguamente se decía que estos eran como reinos de taifa, es decir, los que hacían X trabajo manual, los torneros CNC o cierto tipo de trabajo, corría de generación en generación, pero incluso familiar. Entonces llega un momento en que ese conocimiento costaba que lo soltaran, eran una esponja que se quedaban ellos mismos y ese conocimiento realmente es el activo principal que tiene una empresa. Tenías que hacerlo, se ha tenido que hacer ver, señores, avance, en nuestro caso, avance somos todos, avance es un edificio con un logo puesto, pero si lo vaciamos, no deja de ser un edificio vacío. Con lo cual, es igual de importante el coche que la gasolina o la gasolina que el coche, etcétera. Entonces, eso cuesta hacerlo ver en ciertos sectores o en ciertos ámbitos laborales. Creo que realmente eso, más que la retención del talento, más que la gestión de la atracción del talento, la fidelización, etcétera, una empresa puede llegar a morir si no ha planificado bien esa transición y no es fácil. Eso lleva a reconfigurar a la empresa desde dentro, como decía Enrique, bueno, tienes que ver qué demanda tiene y dónde te interesa colocar pues a cada trabajador o a cada equipo o a cada departamento en función de qué prima ahí. Las habilidades, el desarrollo, la formación, ¿qué primaría en ese caso? Mira, ahí la clave es que todo el mundo entienda, y ha sido una de mis grandes batallas como director de talento, y creo que voy bien, pero me costó mucho al principio, que esto no puede ser solo lo que quiera uno, que no puede ser lo que quiera la empresa, ni puede ser lo que quiera el empleado. O sea, es muy básico lo que voy a decir, pero o encuentras un equilibrio en el que ambos están satisfechos con la forma de gestionar, o si lo que haces es solo lo que le interesa a la empresa, esto el empleado lo va a entender perfectamente como algo que no está teniendo en cuenta su expectativa y les vas a desconectar y les vas a tener o yéndose o en el peor de los casos quedándose sin ningún interés, sin ninguna motivación, que es todavía peor que se vayan. Pues si se vayan, te dejan una silla y una silla libre es una oportunidad de poner a alguien potente, pero si se te queda ese trasero pegado a la silla sin ganas de hacer nada por el bien de ella, es mucho peor, ¿no? Entonces, no, bueno, tú lo has comentado, o sea, las herramientas son, hay un ejercicio de planificación, eh, tienes que saber eso de nuevo, la oferta y la demanda, dónde está, y esa oferta y esa demanda, el siguiente paso está esta palabra puñetera de los skills, ¿no? De las habilidades y las competencias de, pues no es lo mismo saber de mantenimiento que saber de producción, no es lo mismo saber de electrolizadores que saber de hidrocrackers. Entonces, luego cuando tienes en un sitio déficit y en otro tienes surpluses, ¿no? Estas decisiones que dices, pues abro esta planta o cierro esta otra, te viene esta cosa también, palabra terrible del reskilling, el upskilling, que no es ni más ni menos de cuánto tardo en convertir un técnico de hidrocracker en un técnico de electrolizador, ¿no? Y si es factible. En nuestra opinión, todo es factible, sea, por supuesto dentro de un orden, ¿no? Dentro de familias afines y hay unas medidas de distancia, de afinidad a las familias y tal, pero con la teoría y la práctica adecuada, y la práctica te supone muchas veces tener alguna pequeña ineficiencia de tener un puesto a alguna persona más de la que necesitas porque tienes al otro aprendiendo allí, te genera eso, pero eso está también modelizado. Por tanto, en el fondo, como este mundo está lleno de palabras en inglés, tienes tres palabras, que es el build, buy, borrow. Build te lo construyes tú con estos mecanismos. El buy, si la silla está libre, traes de fuera, compras fuera ese competencia detrás. O el borrow, y yo creo que es muy interesante y me parece que estando donde estamos es especialmente relevante, alquilar talento es una solución muy buena en muchos casos. Y cuando tienes compañías de servicios, compañías auxiliares, que tienes puntas de producción, puntas de trabajo, me parece que además la provincia es un ejemplo de saber hacer eso muy bien. Nosotros estamos encantados con el borrow y lo único es que el borrow no puede ser una cosa únicamente del departamento de compra, de que necesite una cosa y venga, porque esas personas se integran dentro de tu estructura. Eso tiene algunos problemas legales de carácter subrogativos, que hay que tener cuidado con ellos, pero si entiendes bien el carácter de ese servicio en el contexto de un equipo más amplio, puedes tener un resultado muy bueno. Me lo he puesto en bandeja porque he hablado de provincia y yo quería irme a la provincia de Cádiz y empezar con Jaime, que además la empresa Avance está
implantada en la Bahía de Cádiz porque estamos en una provincia con un índice de paro alto. No sé cuál es la radiografía que se puede hacer o las causas para que a veces sea tan complicado encontrar talento en la provincia. Bueno, empezamos por propiamente, esa pregunta se la hacemos incluso a la UCA y sacamos el número de egresados, el número de ingenieros, el número de perfiles universitarios que acaban por año y prácticamente es bajísimo o es muy bajo. A lo cual dice, bueno, pues entiendo que lo que no está entrando a nivel universitario entrará en FP, Ujú. pero luego también preguntas en FP y tampoco hay aquello que digamos una bolsa enorme. Entonces, ¿dónde está toda esa sociedad, o sea, ese grupo de personas? No, sinceramente, yo no tengo la pregunta, de hecho lo estoy buscando, porque hay veces que buscamos personal y no lo encontramos, tenemos que buscar fuera. No lo sé por qué hay tanto paro, trabajo hay, desde luego. Es verdad que estamos muy acostumbrados, sobre todo enfocados a nivel Bahía, enfocados a nivel Navantia, y creo que ahora estamos en un muy buen momento a nivel naval o a nivel construcción naval, incluso offshore, en la parte de apostando por esa innovación azul. Bueno, trabajo hay. Lo único que es verdad que muchas veces puede haber bastante diferencia o discordancia entre la expectativa que tiene esas nuevas generaciones o ese talento en cuanto a condiciones laborales y a lo mejor lo que está dispuesto a ofrecer o lo no dispuesto, sino la capacidad de ofrecimiento que también tenemos las empresas. Y no sé si hay algo también de efecto Noria, Enrique, en esto, ¿no? De oficios que van subiendo y que se necesitan más en un momento dado, otros que no. No sé si en función también de la demanda o del nivel de exigencia de las empresas. Sí. Si hay algo de esto. Yo seguro que sí, y ahora te cuento, pero vamos, quería decir una cosa, a ver si luego me coge el tal, que antes ya fuiste más crítico, ¿eh? Estás muy intenso, ¿eh? Te has cortado un poco y habíamos quedado que no nos íbamos a cortar, que íbamos a discutir, pero bueno, luego te la dejo ahí. Venga, vuelvo a Luego votarla, luego vuelvo a te la votarla, dejo- vuelvo a votarla. Ahora te pasa el balón, ahora te pasa el balón, pero ten cuidado que va Un poco con... de salseo, ¿no? Y creo que están decidiendo, ¿eh? Parece política. No quiero pegar yo la primera. Parece política, parece Está esperando política. que Enrique dé la primera No, entrada. vamos a ver, no. Tú me hablas de norias, ¿no? Y de cosas que Sí. suben y cosas que bajan. Me lo pones fácil porque hay un tema que es favorito mío, es, yo os recomiendo, si estáis cerca de este mundo de los recursos humanos y tal, hay un papel que está muy bien escrito, que lo hacen cada 3 años los tíos estos del Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, ¿vale? Que se llama el Informe del Futuro del Trabajo, el Future of Work Report. Y sale cada 3 años, sale el 23, salió el 20, el 17 tal, y estaba previsto tenerlo el 26, pero claro, estos tuvieron la mala suerte de que el informe lo hicieron en el 22, lo publican en el 23, pero justo salió el ChatGPT. Entonces, todo el informe de ahora no tiene nada del ChatGPT, entonces han tenido que cambiar las reglas y esta vez, en vez del 26, lo van a sacar el año que viene, que ya este verano pasado lo han estado haciendo y la encuesta es brutal. Bueno, yo me pegué una mañana entera en la playa con la encuesta. No es broma, lo digo, literal, ¿eh? La sacaron en agosto, estaba aquí en Cádiz y aquello fue un infierno. Pero lo cierto es que está muy bien. Hay cientos de miles de respuestas de empresas que totalmente agregadas suman 900 millones de empleos, ¿vale? En 30 y tantos países, 50 economías. O sea, es muy representativa. Lo que pasa es que es mundial. Vamos a poner, y mundial es Asia, China, Singapur, Estados Unidos, Latinoamérica, Rusia, está todo el mundo ahí, ¿no? España, por supuesto, Europa, ¿no? Está muy bien, os lo recomiendo. Es un informe, se lee muy fácil, es muy extenso, pero Para la que playa, ¿no? ¿no? ¿Para la Bueno, playa para la o playa. para...? Sí, 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 para poner ahí debajo del árbol. A ver en ese informe, la primera página prácticamente dice qué va a pasar de resumen en los próximos 3 años. Siempre dice, pues mira, van a pasar tres cosas. Y las cosas pueden o subir, o bajar, o ni para ti ni para mí, ¿vale? La de bajar, la economía. Estos del 23-26 dicen, esto, la fiesta que ha habido del 20 al 23, post-pandemia, que parecían los planes Marshall, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y tal, esto no tiene pinta de seguir mucho más tiempo. Entonces, la economía, átense ustedes los machos que esto tiene pinta de que va a bajar. El segundo efecto es el digital. La IA y tal, todavía sin ChatGPT, no sé si en el próximo ya va a ser. Y el segundo es neutro. Dices, la IA y la digital va a destruir cierto tipo de empleos, podríamos hablar de cuáles, pero va a crear otros. Entonces ahí no se ponen de acuerdo. El efecto global es neutro. Yo creo que el efecto local no va a ser neutro. O sea, yo creo que ahí esas cosas que suben y bajan van a pasar en sitios distintos del mundo. Por tanto, aunque el informe hable del mundo y se quede ni para ti ni para mí, me parece que luego localmente. Y luego habla de una cosa que a nosotros nos hace especial ilusión,
porque lo pone con todas las palabras y dice, y aquí hay una cosa que va a tirar para arriba muy fuerte, que es la transición energética. O sea, los empleos verdes no existen hoy. Y va a haber que crearlos y va a haber que en muchos casos y adiestrar a la gente y tal, ¿no? Por tanto, lo vemos con mucho optimismo. Entonces, en ese proceso, verdaderamente, luego tienes una lista de empleos que crecen más rápido, empleos que decrecen más rápido y de empleos que crecen más en volumen y menos. Curiosamente, y no es cuestión ahora de entrar dentro del detalle, pero la idea con la que te quedas ahí es que, en resumen, entre los que van a desaparecer, imaginaos en la sala, ¿no? O sea, las dos filas de la derecha, no tengo nada contra vosotros. Pero como que viene a nivel proporciones, ¿vale? Viene por aquí dos filas por la izquierda, por mi izquierda, que os tiran por la ventana, ¿vale? O sea, hay un 13% de empleos que como oficios van a desaparecer, otro 12-15% de empleos que van a entrar por la puerta. En resumen, este 12, este 15, un 25% de gente va a cambiar de curro, porque o bien no está o bien viene, y engañosamente el 75 que está ahí en medio, que creéis que seguís igual, es un poco engañoso, porque vais a seguir parecido en vuestro mismo curro, pero la definición de vuestro curro va a cambiar, porque dentro de vuestro curro van a pasar cosas distintas, ¿no? Entonces, bueno, yo os animo a que le echéis un vistazo y que analicéis un poco también el tipo de oficios que hablan ahí, porque de los que vienen apretando en volumen y en velocidad más rápido hay cosas que no os vais que a lo mejor a primera instancia no os imaginaríais. Los de destrucción sí, os imagináis, ¿no? Pues los trabajos más manuales, de carga de datos, trabajos de oficina más de ventanilla que sean de cosas relativamente bajo valor añadido, tal, eso puede estar complicado. Los que vienen, a mí me sorprendió ver, por ejemplo, ahí conductores de camión y autobús, donde el mundo tiene un problema estructural con los conductores de camión y autobús, porque no va a haber. Y cada vez necesitamos más camiones y más autobuses, porque cada vez hay más paquetes que mover. ¿Vale? O sea que, curioso. Sí, yo creo que además y así enlazo también para preguntarle a Jaime, el miedo a que el trabajo de una persona sea reemplazado ha sido siempre un temor que ha habido en todas las generaciones, ¿no? Y ahora se tiene con la inteligencia artificial. Pero esto ha ocurrido siempre, ¿no? Siempre que ha habido un avance tecnológico, un avance, bueno, ha habido miedo a que se cargara ciertos sectores o ciertos oficios, ¿no? Ahora es verdad que la inteligencia artificial, el hecho de que incluso un robot pueda llegar a ejercer ciertas funciones, está a la orden del día, ¿no? Y eso también las empresas tenéis que tenerlo muy presente, incluso llegar a regularlo, ¿no, Jaime? Yo creo que lo que hay que ser es más inteligente que la inteligencia artificial. Es decir, al final, si tú tienes un buen criterio analítico y tú sabes que tu puesto puede llegar a ser sustituido en cierto modo automatizado, coño, actualízate. Es decir, empieza a analizarlo, busca alternativas para cuando llegue ese momento. Oye, es que yo soy carpintero y estoy acostumbrado a trabajar con el martillo y la puntilla. Bueno, pues empieza a entenderlo que quizás ese martillo y esa puntilla va a ser reemplazada por un robot. ¿Por qué no empiezas a formarte o a reciclarte, que es lo que hablaba antes, el reskill y demás? Empieza a entenderlo como, oye, y si programas o si empiezas a que incluso ahí también la empresa puede tener algo que ver. Es decir, oye, si la empresa va a tender a forzar a una digitalización, a una sustitución de puestos manuales o de ciertos puestos por puestos automatizados o robotizados, tienes dos opciones, que es lo que al final el Vibor o el bit, lo de construir tú. Correcto, entonces al final es cuestión de, oye, tienes la opción de despedir al personal y pierdes un conocimiento y pierdes una entidad, pierdes, ya no es el hecho de que pierdas a esa persona, pierdes la unión que pueda crear esa persona, pierdes la filosofía de empresa que ya tenía intrínseca esa persona, no sabes si esa persona es un líder, de lo que hablábamos antes, no tiene porque es un jefe, puede ser alguien de línea de producción, puede ser el mecánico que tenemos abajo del todo. Que cohesione la empresa. Claro, al final, oye, analízalo, entiéndelo y mira a ver si esa persona realmente te... Y luego el querer, pregúntale, que eso es algo que quizás empezamos a hacer desde hace ya un tiempo en las empresas. Creo que antes no se preguntaba al empleado. Antes lo que decía el gerente iba a misa y además cuando entraba por la planta, que yo parecía, por lo menos por lo que me han contado, por lo que se ha podido ver en ciertos reportajes o vídeos que he podido ver. A día de hoy estamos muy acostumbrados a preguntarles a los empleados, por lo tanto, pregúntale, oye, ¿tú quieres ascender? Creo que todo el mundo, o una creencia muy general es la de, oye, enhorabuena, te han ascendido. Y por dentro esa persona a lo mejor está diciendo, ¿en qué momento me han ascendido? Vaya putada que me han hecho.
Coño, vamos a preguntarle, igual no quiere. Vas a poner a una persona en un puesto de responsabilidad, en un puesto de liderazgo, en un puesto de gestión que no quiere hacerlo. Como empresa tienen los días contados o por lo menos eso va a ser un fracaso. Entonces, analizarlo y preguntar, y eso va a lo mismo a los puestos que pueden ser sustituidos o reciclados en cuanto a tecnología. Pero yo creo que es más grave, no es que le pongas y no quiera, es que no tenga gente que quiera. Yo creo que cuando estás muerto de verdad es cuando tú tienes una necesidad y buscas entre los que tienes, y si hicieran esa pregunta todos te dijeran que no, porque entonces probablemente no has creado las condiciones o el sentido, digamos, de progreso o de ambición o de cuestionar con sentido y con ambición ese tema que está ahí. Entonces te la estoy dejando por si quieres Y volver a... Enrique, Lo está poniendo. en tu opinión, ¿por qué faltan camioneros? ¿Por qué falta esa mano de obra Bueno, en cierto? esto se va a regular muy fácil porque probablemente es una cuestión, de nuevo, de sentido común, de oferta y demanda, porque les pagan poco, honestamente. Y les pagan poco porque las estructuras de las empresas hoy no les pueden pagar lo suficiente porque a su vez los clientes de estas empresas... Iba a rebotar, Los claro, los sueldos de esos conductores de camión salen de lo que le pagan al dueño del camión o a la empresa sus clientes. Y si sus clientes, no, si toda la cadena de valor completa, no está valorando en términos de valor añadido cada paso de esa cadena, ¿verdad? Hay un momento en el que cuando esto se rompa, tú verás como cuando no haya, de verdad no haya, y haya que encontrar otras condiciones. Por supuesto, estoy simplificando mucho al sueldo. Y el sueldo tiene que ver, o sea, una empresa no va a contratar a gente a pérdidas, ¿me explico? Por tanto, sus ingresos y lo que le pagan por el servicio que presta tendrá que estar acorde. Claro, si la empresa, el ingreso viene de un valor añadido anterior, que a su vez en el coste total del producto no está, pues dices tú, al final, el producto que va dentro del camión será más caro, porque el trocito de valor añadido que da el sueldo del camionero va a tener que ser mayor y eso probablemente nos va a pasar. ¿Qué pasa? Que en todo ese conjunto hay otros factores más complejos en el que pues hay un montón de cuestiones. A nosotros, por ejemplo, el fraude, por ejemplo, y bueno, están los periódicos, ¿no? De la gente que defrauda con los BIOS. En el caso es un poco larga la conversación, pero bueno, que en España es obligatorio tener un 10% de BIOS en el diésel. El diésel bio vale el doble que el normal y hay gente que incumple esa regulación y por tanto se gana el 50% del 10%, que es un 5. Así, rápido, un 5% en un litro de diésel es 5 veces el margen, porque el margen de un litro de diésel es un 1%, ¿vale? O sea, que no veas el chollo de no echar bio, ¿vale? Esto que está en los periódicos de la alarma, el Dieselgate y todo eso, cuando las estaciones que no respetan esa ley, pues quintuplican el beneficio. Hay que trabajar contra todo eso, contra el fraude, contra las condiciones y tal, pero en un mundo perfecto, ese proceso de valor añadido está ahí. Pero bueno, no te quedes solo con los conductores de avión. O sea, al final, la oferta y la demanda se tiene que acabar regulando. Bueno, luego va a haber un turno Iba a de decir preguntas, ¿eh? No, yo quería decir una cosa, es verdad que todo se mueve por la oferta económica en general, pero hay una partida más y es que la gente quiere hoy en día ocio. O sea, lo importante es que cuando vienen a pedirte trabajo te dicen, ¿yo qué día voy a trabajar de la semana? Y una empresa de servicio, cualquier empresa de servicio, pues normalmente 24/7, ¿no? Entonces, claro, cuando dice que un sábado tiene que trabajar o un domingo, aunque descanse un lunes y martes, dice, a lo mejor no. Nosotros tenemos una competencia muy grande, en concreto, con la construcción. La construcción tiene un horario que el viernes a las 12:30 de la una terminamos. O hay muchas personas de camiones que a las 12 de la una, pues tardará media hora más en llegar a su centro. Pues el viernes ha terminado a las 2 de la tarde. Hasta el lunes. Hasta el lunes. ¿Y cuándo quieren viajar los ciudadanos? Pues mucho el fin de semana. ¿Por qué? Porque es su ocio de lo que ha trabajado. Eh, Puedo contar como anécdota, ya que está contando cosas, que conocemos empresas que tienen flota de vehículos parados porque no tienen conductores. Y el tema del camión, pues a veces más grave y a veces menos grave. El camión internacional es muy grave porque pasa días fuera y hacen una vida que llevan el hornillo en la propia cabina y tienen que comer. Y bueno, vemos la televisión en la frontera con Francia como los maltratan. Y allí se pegan a veces 2 días o 3 días y no tienen a su alrededor nada para poder recogerse ni comprar, ¿no? O sea que esa vida, ¿qué ocurre?
que también pongo como anécdota, que por ejemplo se van a hacer pruebas de aerotaxis sin conductor, o sea, aerodrones entre el aeropuerto de Granada y el de Málaga, quieren hacer una prueba y creo que Menorca y Mallorca o Ibiza y Mallorca creo que Si la montaría, tú te montarías, pero no. Un aerotaxi sin conductor. bueno, no lo sé, no lo sé. Yo De momento. no lo sé, a lo mejor por probarlo, ¿no? También hay que... Sí. Pero bueno, pero también ocurre que también se está programando, digamos, el piloto automático. Sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se crea una profesión nueva, será el que esté en un despacho controlando, Conduciendo cinco que va conduciendo tal. De hecho, hay en una universidad en Madrid, me parece, que lo tiene Alsa, me parece que, un microbús sin conductor. La Politécnica. Lo tiene, La Politécnica, la carretera de Valencia. Enfrente de Fabuelo. sin ir más lejos. Y todo lo conoceremos de alguna forma, aunque parece que está muy controlado. Cuando uno va a Baraja, tiene que cambiar de terminal. Allí va el tranvía este que va sin piloto. Eso antes no, nadie se lo imaginaba, ¿no? Y va porque es verdad que es un recinto cerrado, pero se va a recinto cerrado donde habrá la sustitución del conductor. No, aquí habrá gente que a lo mejor no se acuerda de cuando existía el conductor y el cobrador. Sí. Sí, sí. De eso a lo mejor hay gente que no lo ha conocido, ¿verdad? Tú no lo has conocido. ¿Me entiendes? Entonces, pues bueno, eso fue una profesión que se terminó en su día. ¿Qué ocurrió? Pues que se tardaba mucho más en que el propio conductor en la parada hiciera la labor. Antes, cuando iba el autobús ahí, subían en la plataforma trasera, la típica carterilla de San Fernando Cádiz, y mientras iba a 7 paradas, había cobrado y habían pasado. Bueno, claro, se perdió tiempo, pero se ahorró, sobre todo por los costes tan grandes que luego tiene un operario, que esa es otra cosa que habría que hablar. Esas son las dinámicas de fuerza, ¿no?, que hay en las empresas, la externa y la interna, que al final lo acaba cambiando todo. Y eso, a lo que quería llegar ahora, y luego van a tener un turno de preguntas también, sí o más, pero sí, eso se ha reflejado muy bien en la pandemia, ¿no? Con un elemento que se llama teletrabajo, por el que yo creo que apuestan cada vez más las empresas, ¿no? Muchas empresas. Y no sé si esa fórmula híbrida que ya muchas empresas empiezan a aplicar, y no sé si en el caso de Repsol o de Avance la tienen ahí, pero muchas empresas ya la tienen, ¿no? Estamos en la semana buena para hablar de teletrabajo, ¿no? Porque habéis leído en las noticias, ¿no? De Trump en Estados Unidos, que ha creado un ministerio nuevo, sí, que es el Ministerio de Competitividad, de ahorro de costes, en resumen. ¿Vale? Y ha puesto a Elon Musk allí, que ha pasado a la historia por muchas cosas, pero una de las más recientes es que compró Twitter y al día siguiente entró al 80% de la plantilla y al 20% que los dejó, les dijo que les quitaba el teletrabajo. O sea, en la fábrica de los coches de Tesla, dormía en la fábrica, en el suelo de la fábrica. O sea, es tío bastante excéntrico, digamos, ¿no? Y nosotros, la semana pasada, mirad, el jueves estaba yo en la presentación, el viernes de la semana pasada me tocó un bolo, como digo yo, como en la Fundación Telefónica, en Gran Vía, presentando un informe que ha hecho un think tank de recursos humanos que se llama Enclave de Personas, que hace cosas chulas. Buscarlo si no lo tenéis, porque en Enclave de Personas, la semana pasada ha aparecido el informe sobre el teletrabajo en España. Un trabajo de casi un año, ¿eh? Muy bien trabajado. Yo todo lo que pueda decir está ahí, no me voy a repetir, pero habla mucho de mitos y realidades, ¿no? Y coge muy bien el toro por los cuernos de la conversación esta de, a ver, un conductor no puede teletrabajar, un operario de planta de refino no puede trabajar, hay trabajos que no son teletrabajables, pero para todo lo demás, y en Repsol más o menos hay unos 8.000 trabajos teletrabajables en Repsol, ¿vale? Los tenemos muy controlados. En nuestro caso, la verdad que la experiencia es muy buena. Nosotros llevamos desde antes de la pandemia, desde el año 2012, son las primeras publicaciones del libro blanco del teletrabajo y, bueno, ahí todo el mundo de estos 8.000 que puede teletrabajar tiene alguna fórmula, ¿no? Muy adaptada. De entre el que no tiene nada porque no quiere, al que tiene un día, al que tiene dos, al que tiene las tardes, o en el extremo, y es excepcional, se cuentan con los de las manos, hay un tío en Santander que es un cibermadero que está allí, que está en su casa de Santander, tío muy bueno, un ciber no sé cuánto de esto,
que es 100% de teletrabajo, por ejemplo, porque su condición era vivir en Santander y dijimos, bueno, pues ya está, picha, pues te quedas ahí, ya está. Pues tú mientras hagas esto, A la cueva. A la cueva. o sea que en nuestro caso somos muy partidarios, pero es verdad que es un tema polémico, porque siempre está la duda de la productividad frente a no sé qué, y estamos otra vez lo mismo, oferta y demanda. O sea, si tú para tener a la gente tienes eso, pues de las preguntas más... A nosotros no nos preguntan cuánto descansa, nos preguntan cuánto teletrabaja. Que igual el paralelismo tiene su gracia, porque dice, a ver si es que en teletrabajo estoy descansando, ¿no? Realmente. No sé, por ver un poco el avance, ¿cuál es? Si me preguntas a mi salud y le preguntas a Carlos que está allí, creo que la respuesta puede ser diferente. Y de hecho te lo digo porque todos los lunes tomamos café y todos los lunes él da su opinión al respecto y no tiene nada que ver con la mía. A ver si... Algo, a ver si... Es que yo quería llegar a eso, porque yo creo que aquí, yo creo que hay el relevo generacional. Carlos, mójate, copias del teletrabajo. Sí, que Estás más cerca de los más. ya no, ya queremos saber qué piensas. Quería precisamente hacerle a Enrique un poco acerca del teletrabajo. Nosotros hasta la pandemia no habíamos teletrabajado. Ya nos dimos cuenta en la pandemia, Muy con teletrabajo. unas inversiones que habíamos hecho un año antes, de que se puede teletrabajar. Nos estuvimos 4 o 5 meses teletrabajando toda la plantilla y a partir de ahí pues instauramos teletrabajo, ¿vale? Pero ahora nos encontramos, como habéis hablado en varias ocasiones, una generación Z de gente joven que llega y en la entrevista de trabajo, y eso lo sabes, ¿Cuántos Jaime, días? y dice la primera pregunta, yo tengo 3 días o 4 días de teletrabajo, ¿no? Así de breve. No, es que si no, me voy a otra oferta, no me interesa, ¿no? Entonces estamos en una actividad que es ingeniería, que es trabajo en equipo, que es compartir conocimiento, compartir experiencia de gente que lleva 25 años en la empresa y ha estado en producción y sabe cómo se hace la ingeniería en la construcción naval, con gente joven que llega, que no tiene experiencia ninguna, que viene de la carrera, viene de una FP, y para mí no es lo mismo estar por una pantalla de Teams que está mirándole a los ojos a la gente que tiene 25 años de experiencia. Hemos ido a un híbrido y hay un día de teletrabajo en avance, hay alguna persona que tiene dos, por supuesto alguna situación especial, también se le da teletrabajo cuando tienen alguna situación especial familiar o lo que sea, pero también estamos viendo en estos últimos días, lo estabas comentando tú, Enrique, que muchas multinacionales americanas están prohibiendo el teletrabajo y están diciendo a la oficina otra vez, ¿eh? No sé si Amazon, Google, empresas muy grandes. Entonces, quería preguntarte en Repsol, en vuestros ingenieros o en el departamento de ingeniería, ¿cómo estáis resolviendo toda esta situación? Por un lado, para contratar gente joven, que no hace falta para ese relevo generacional que hablabais, y que estén contentos en la empresa, y por otro lado, pues, buscar una fórmula que permita seguir siendo competitivos y seguir compartiendo conocimiento y trabajando en equipo, ¿no? Que es lo que hace una ingeniería, ¿no? Una empresa de ingeniería. Yo no tengo la respuesta mágica, te digo, pero vamos, te diría con mucho cuidado. Es decir, aquí lo que nos pasó en la pandemia es que nos pasamos de un extremo a otro, ¿no? Como decía, ¿Cómo más remedio? claro, por obligación perentoria, pero esto lo decía nuestro paisano Muñoz Seca en La venganza de Don Mendo cuando hablaba de las 7:30, juego Bill, que no hay que jugar a ciegas, que te pasas o no llegas, ¿no? Pues aquí o no llegas o te pasas, ¿no? Y nos pasamos y claramente nos dimos cuenta de que eso pues no era sostenible, entre otras cosas, oficinas vacías por doquier, no sé qué, tal, ¿no? Nosotros en Madrid teníamos 2 edificios y la realidad es que y llevamos ya 8 años en teletrabajo, pero no nos habíamos animado a llevar las consecuencias del teletrabajo de forma estructural a la política inmobiliaria, porque en el fondo era todo como muy random, como dicen ahora los niños. Entonces no había una posibilidad clara de cerrar oficinas, ¿no? Entonces, el hecho de ya en la pandemia, al volver a estructurar un poco mejor por departamento y tal, sí nos animamos a contabilizar las eficiencias de espacios. Y ahora mismo, como digo yo, en mi oficina en el campus de Repsol, que es el cuartel general, está en la calle Méndez Álvaro, si vais en AVE o en tren, lo veis yendo a Madrid a vuestra izquierda y estáis más que invitados si queréis un día que pasáis por allí a tomar un café. Es una oficina, la verdad, que estupenda y, vamos, encantadísimo de recibir a un paisano allí y tomarnos un café. En esa oficina hay 4.000 sillas, para que nos entendamos, 4.000 puestos. Por cierto, 2.000 plazas de parking, es el parking privado más grande de la almendra central de la M30, ¿vale? Y estamos empadronados, como digo yo, 8.000 personas. O sea que estamos suficientemente organizados como para que los 8.000 cabemos en 4.000 sitios. Los 8.000 he dicho, sí. No llega, no es el doble. No llega, perdonadme. De 4.000 sitios son 7, ¿vale? No es un por 100, es un por uno, no es por 2, es por 1,8. Y
Y bueno, los departamentos se organizan, tienen su historia y tal. Hay cosas que no son sustituibles. No son, o sea, y empiezan por C, la co-creación. O sea, los proyectos pasan por muchas etapas. No es lo mismo la conceptualización inicial, la gestión, cuando tú te vas. Hay muchas situaciones donde de verdad que te viene bien estar en un sitio que no te... Yo he trabajado más esta mañana, aquí 3 horas entre las 8 y las 11, que si hubiera estado en mi oficina, te lo aseguro. Yo en mi oficina, hoy entre 8 y 11, habría tenido la agenda llena de reuniones, no sé qué, tal y cual, y tenía una cosa con mi jefa que no le podía decir que no, pero me he conectado, he hablado con ella y he vuelto. Y no veas el curro que he sacado. Entonces, a mí me ha venido... Esto ha sido una bendición. He madrugado, tal. Entonces, hoy he teletrabajado por primera vez en muchos meses, también te digo. Pero bueno, co-crear, celebrar, o sea, hay un momento de celebración importante, los logros y tal, pues claro, la gente de la celebración se apunta enseguida. Todo lo que tiene que ver con crear cultura, o sea, es muy importante el que un día a la semana nos empeñamos, y eso está en la norma, hay un día a la semana que todo jefe o todo líder tiene que estar, el responsable de un equipo tiene que estar con todo su equipo a la vez. Y cada uno lo elige, ¿vale? Porque si no, no cabe. Pero está organizado para que haya un día a la semana que todo el mundo se vea, porque es que es verdad que si no pierdes la conexión y pierdes muchos temas. Entonces, da mucho trabajo hacerlo bien, pero se puede hacer bien. ¿Eh? O sea, yo creo que se puede hacer. Yo creo que como hay ganas de preguntas, enseguida os vamos a dar paso, pero yo quería conocer la opinión de Jaime, Justo que se había quedado ahí. Es lo que iba a comentar. En nuestro caso, yo soy de los que opino que todos los extremos son malos. El no tener teletrabajo es malo y te quedas fuera de mercado. Y el tener 100% teletrabajo te juegas mucho más de lo que en realidad tienes la necesidad de jugarte. Como dice Carlos, nosotros dependiendo del área, dependiendo del departamento, hay gente con un día de teletrabajo, hay gente con dos. No suele haber con más de 2 días de teletrabajo a la semana, salvo que estén autorizados en este caso. Principalmente también por aquellos de conocimiento, de crear, de celebrar, al final de que la gente sienta los colores. Si tú estás en tu casa, tú tienes un portátil y la nómina te llega por el banco, tú no estás haciendo convivencia en la empresa y hay ciertas cosas, como todo el mundo sabemos, que se pueden escribir y otras no se pueden escribir y se tienen que decir en la oficina y que corre la voz en la oficina. Entonces, al final nosotros apostamos por ese modelo. Igual que yo creo que con la gente hay que ser muy sincera. Y cuando alguien entra a una empresa o cuando alguien lleva ya tiempo en una empresa, puede caer su rendimiento o puede estar pasando una época que a lo mejor no estás trabajando fino. Joder, pues se coge a esa persona y se le dice, oye, vuelve, has perdido en este caso, oye, no te vemos fino, creo que te tienes que volver a quedar en la oficina durante un tiempo hasta que recuperes la confianza del manager para volver a teletrabajar. Y esto es duro, porque al final esto le está diciendo a una persona no, y al ser humano nos cuesta mucho decir no, pero es que es la realidad, también hay que decírselo, oye, esto no es un no para siempre, esto es un no porque ahora mismo no te veo fino. O, oye, necesitas ayuda, no te veo, te pasa algo, o sea, no estás trabajando como siempre. O de 3 días vas a pasar por hora a uno, vamos a minimizar hasta que vuelvas a ratios normales. Creo que la clave está realmente en cómo medimos los objetivos. Si tú a una persona le mides el objetivo del ratio diario, es muy probable que el día que está en teletrabajo el ratio de productividad sea inferior. O no, depende. Yo, de hecho, coincido con Enrique en mi caso. Yo no suelo teletrabajar y Carlos lo sabe, pero hay ciertos días o ciertos trabajos que necesito quedarme en casa, tener el móvil apagado, tener el Teams cerrado, tener esa multiconectividad cerrada para poder concentrarme en hacer cierto tipo de tareas. Por lo tanto, creo que es más la inteligencia de enseñarle a la gente qué cosas sí puede dejarse para hacer el día de teletrabajo y qué cosas no. No siempre se puede. Esa es mi opinión. Yo, mi opinión, voy a contar la mía. Mi opinión cuando teletrabajé durante la pandemia, que me montaron un estudio de radio en el salón de casa, fue de 24 horas trabajo. O sea, tenía la radio en casa y era para lo que ocurriera, para lo que pasara, para todo ahí. Y yo dije, madre mía, qué ganas tengo de volver. Qué ganas tengo de volver, porque es que eran 24 horas. Nosotros es verdad que lo primero que cuando alguien entra y se le explica es, oye, y hace la pregunta de, pero ¿cuántos días tengo de teletrabajo? Y le digo, pues tendrás los que tú te merezcas y los que te ganes, igual que no lo vas a tener ahora. Lo tendrás cuando te veamos preparados para tenerlo. Eso también, o sea, requiere una madurez y eso también está en las normas, ¿no? Tienes que, claramente, hay un gesto de confianza por parte de la empresa hacia el trabajador que teletrabaja y es una confianza, yo estoy contigo, que se te supone una cierta confianza al principio, pero la tienes que refrendar, ¿no? Y la última cosa, si me permitís, que yo diría es que a veces también hemos sido un poco hipócritas en las empresas, porque hemos dicho a la gente, todos para acá, y yo no sé en Uber y tal, si lo que van a hacer esa gente es teletrabajar en la oficina, ¿eh? O
sea, que para estar en la oficina y estar reunido por el no sé qué, con el que tienes al lado, porque el otro está allí y no quiere venir tal cual, dice yo, para tener tren de reuniones, para teletrabajar en la oficina, que es una expresión muy extendida, por lo menos por mi barrio, es mejor replanteárselo. Pues yo creo que ahora sí. Si quieren preguntar algo, abrimos turno, lo que quieran. Venga. Me empieza un poquito por alusiones. Yo tengo una empresa de transporte, tengo gasolinera también, que también lo has tocado. Estaciones de servicio. Nosotros no tenemos gasolinera. Estaciones de servicio. Eufemismo. No, yo. Pero es así. Pues tenemos una estación de servicio. Muy bien. La estación de servicio de 6.000 metros cuadrados. Muy bien. No hay una estación de servicio. ¿Dónde? ¿Aquí en Cádiz? En Algeciras. En Algeciras. Muy cerca de la ITV. Nos peleamos mucho. ¿Vale? Lo primero, soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Estaciones de Servicio de la provincia de Cádiz y por norma de la sociedad, todo el mundo que tenga un precio barato no está incumpliendo la ley. No, por supuesto. Tuvimos algo de eso. Por supuesto. Pero sí quería hablar. Pero en Algeciras tela la que hay, ¿eh? No tú, digo el resto, ¿sabes? Te costará mucho porque sabes que están los rusos ahí como locos soltando barcos de diésel a la cisterna del tirón. Para garantía de la provincia se ha hecho una inspección por parte de Hacienda a 180 estaciones de servicio. Nosotros estamos entre ellas porque han ido a dar el precio más barato por medio. Lo que no sé si a Vallenera y Pleno le han hecho la misma inspección que a nosotros. Pero bueno, solamente era un comentario de... yo quería hablar porque lo ha comentado el compañero y nosotros trabajamos mucho con el puerto de Algeciras, puerto que funciona 24 horas, 365. Nuestros conductores duermen todo el día en casa, no salen, no están en ruta, no están en Perpiñán, están todo el día en casa. Y el problema que tenemos nosotros es que funcionamos efectivamente 24/7. Tenemos turnos que van de lunes a viernes, sin problema, pero luego tenemos turnos de gente que trabaja 4 días y descansa 3, y gente que trabaja 5 días y descansa 5. Para que entendáis cómo funciona, cuando yo contrato un conductor y empiezo a trabajar el lunes en ese 5+5 que llamamos, trabaja el viernes y se va el sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, y vuelve y se incorpora el jueves y el viernes. Y el viernes cuando le decimos, oye, mañana, dice, mañana es sábado, mañana yo no trabajo. No, hombre, la mañana si te trabajas jueves, martes, sábado, domingo, eres 5 días trabajando. Entonces se va, entonces se marcha. Yo creo que la pyme, la pequeña empresa, tiene una competencia muy fuerte con el servicio estatal de contratación, que es el paro y que son las ayudas y tal. Y nos pasa también tenemos talleres. También es que teníamos que hacer cultura de sangre, ¿no? Sí, no, de hecho yo iba a abrir a esa, ¿eh? Digo, no íbamos a tocar, no hemos tocado sociopolítico. Tenemos también talleres mecánicos, y el mecánico es imposible. ¿Por qué? Porque aparte del paro, aparte de la ayuda, aparte de tal, en su garaje de su casa o en un trozo, en un patio, arregla 3 coches, cambia 4 filtros, 5 pastillas de freno, es imposible. Entonces, si nosotros somos un pueblo empresarial con gasolineras que no encontramos gente, con mecánicos no encontramos gente, no empresarios que no encontramos carretilleros, y al final es que la gente el fin de semana tiene que trabajar, que está de guardia con un teléfono que tiene que cogerlo a las 7, a las 8 de la tarde, cobrando los turnos, cobrando la disponibilidad, cobrando absolutamente todo, por un incremento por encima del convenio de transporte, porque ya los conductores son casi como Ronaldo, un tipo de gente. Al final yo creo que tenemos un perfil de trabajadores que las nuevas generaciones no quieren directamente trabajar en empresa. Por mucho que hagamos, por mucho que le paguemos, y a mí me lo ha dicho carretillero, Manolo, me da igual lo que me pague, yo a las 2 de la tarde me quiero ir a mi casa, y si no, me marcho a la empresa, te doy la mano, y hasta luego, y nos vamos. Voy a pedir más brevedad en las preguntas y en las respuestas, por favor, para que pueda preguntar más gente, que estamos ya hacia el filo de la 1:30. Manolo, yo coincido en ese punto y lo uno en lo que hablamos antes de ese espíritu de sacrificio, eso ya no, en mi opinión, repito siempre, en mi opinión, Enrique, no te enfades, pero es verdad que no generalizo, me cuesta generalizar, el otro día lo hice en la reunión que tuvimos y me dijo, no estoy de acuerdo, digo, tienes razón, no se debe meter a todo el mundo en el mismo saco, pero el saco, hay bastante gente dentro del saco, ¿eh? Es muy grande. La gente quiere llegar el viernes, sábado, domingo, yo descanso, ocio. ¿Cuál es el motivo? ¿Y por qué el motivo es? ¿Por qué el motivo? Pues yo, en mi opinión. Te contesto yo.
parte de Yo, yo creo que porque nos habéis puesto la vida muy fácil. Bueno, pues es Es que es así de claro, o sea, que es así de sincero. Y si No. encima a nivel socio, Mira. perdona que corta, a nivel político, por estar en mi casa, sentado en la silla, ya me estás dando, coño, ¿cuántas acequias hay que limpiar? Que el otro día lo hablamos en un grupo de amigos con el tema de la dama, vale que esto es una locura, pero es que año tras año vemos si no es eso es lo otro, el monte que sale ardiendo, el río que se ha desbordado. Mi mujer es de Mérida, el Guadiana hay veces que es que no sabe si lleva agua o lo que lleva plantas, porque son algas. Entonces, en vez de dar una ayudita o en vez de dar un dinerito a Pepito y a Pepita por quedarse en su casa, ¿tú quieres esto? Sí, o a la acequia. No, es que yo no voy a coger una pala. Bueno, pues entonces el siguiente, porque paro y dinero a priori también debe de haber, estamos todo el mundo cotizando y pagando impuestos, entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es la cultura del no esfuerzo, en mi opinión, y la cultura de si me quedo en casa o la cultura del B. Yo mismo ayer, lo siento mucho, ayer defraudé. ¿Por qué? Porque cogí, tenía que mover unos sofás, conozco a un chaval, le dije, ¿cuánto quiere? Toma, toma, trajo su furgoneta y se la llevó, en vez de contratar un servicio de transporte de materiales correcto. Pero es que al final es lo que nos habéis educado, o lo que se nos está educando en la sociedad, porque estamos viendo, miramos para arriba y vemos lo que está pasando con los impuestos y con los caudales públicos, pues para que se lo lleve otro me lo llevo yo, y es que así de claro. Entonces, si eso lo ponemos a pequeña escala y ya lo extrapolamos a nivel empresarial, pues empiezan las empresas también a ver cierto, el 5%, el tal, el cual. 2 minutos Pero en la tenemos. parte, y por repetir la escena del otro día, que la no generalización, de verdad. Sí, sí. Yo ahí, en mi oficina soy conocido como el gaditano optimista, ¿no? Porque, entonces, claro, no, los de Cádiz soy gente optimista, digo, todo más estereotipo ahí, pero, digo, son por las horas de sol y tal, pero bueno, entonces. Todo lo que decís es cierto y además lo que no os podéis quedar es solo, como decías tú antes, de que efectivamente hay gente que hace muy bien su trabajo, empresarios que tienen un mérito tremendo en contra de viento y marea por sacar adelante los emprendimientos que consiguen. Pensad que hay gente flipante, en estas generaciones también. O sea, vemos gente que de verdad a lo mejor la proporción de esa gente frente a la otra no. Vale, pero que hay gente flipante que tiene una capacidad de manejar la tecnología con una componente, una educación internacional, que hablan idiomas, que a mí me costó aprender inglés y esta gente lo lleva escuchando en la tele desde que tiene un año. Vamos también de alguna manera a contrabalancear un sentido de pesimismo endémico de que vamos a morir todos, a poner también un poco de esperanza en que, eso, no sé si la hipoteca o qué, nos pone en nuestro sitio, y que los mecanismos de esto de la mano invisible del mercado, sobre todo si no hay una mano visible arriba que te está repartiendo dinero al que no quiere, ¿vale? Funciona y es un poquito su trabajo. A ver, está claro que había una internacionalización, o sea, donde antes había generaciones que no pensaban en me voy al extranjero a trabajar. Claro. A día de hoy hay mucha gente inquieta en pues ya que estoy me voy. Igual que nos guste o no nos guste, creo que se ha devaluado mucho cierto tipo de trabajo como el de camionero. No sé, o sea, a mí me suena, o sea, para mí es respetable totalmente ese trabajo, pero es verdad que automáticamente creo que lo clasificamos en cierto tipo de camioneros, gruistas, mozo almacén, tal. Oye, son igualmente válidos que otros. Y lo pasa que, claro, también tiene que haber gente que quiera trabajar a ese nivel. Y son los que ahora se necesitan. Correcto, de hecho hay carencia. Bueno, ¿alguna pregunta más? Uy, venga, Carmen. Y había otra por aquí. Ahí también, y he visto también ahí. Muy Tres. rápida, ¿cómo se hace el relevo generacional sin dinero y sin rotación? No sé, Pues no, pero mira, yo te improviso una respuesta. Hay que ser imaginativo. No tienes dinero, no tienes rotación. Por tanto, si el relevo, la rotación vendrá en el momento de la jubilación, ¿verdad? Porque no hay rotación, pero algún día esa persona no estará. Y el relevo supone que su reemplazo tendrá que estar antes. Si no tiene dinero, tienes que elegir entre alguien de los que está y pedirle el esfuerzo adicional, el compromiso adicional de hacer su trabajo y pegar una antena al trabajo del otro para que lo tenga. Yo creo que es la imaginación al poder. O sea, yo te diría que fomentar también una cultura, en este caso, de curiosidad. A veces decimos que no hay cultura del esfuerzo. Pues busquemos otras aproximaciones a la falta de cultura del esfuerzo. Vamos a fomentar la cultura de la curiosidad. Vamos a hablarle a la gente de otro tipo de valores, de la valentía. Oye, ¿y tú? ¿Por qué no eres valiente y además de tu trabajo hacer esto otro? Llevarlo a un plano
un poco distinto, ¿no? Elevar el tono de la conversación, elevar la mirada, ¿no? Decir, es que todo es que no sé cuánto, ¿no? Entonces, tráete estudiantes en práctica, la FP dual de Antonio, ¿no? Manolo, la vas a tener que hacer tú. Tus FPs o los enseñas tú y te vas al instituto diciendo, dame los 10 mejores que los quiero poner en dual porque me los quiero quedar, pero tal, y te va a costar un dinerito que ahora no pagas, pero te va a costar menos que el dinero que pierdes por no tenerlo. Entonces, por desgracia, nos va a tocar en muchos casos que la falta de ayudas o de estructuras de otro tipo, gubernamentales de otro tipo, suplirlas las compañías privadas mientras aguantemos y mientras estemos en eso. A nosotros nos lo están poniendo muy difícil, ¿eh? Nos lo están poniendo muy difícil con un impuesto extraordinario que nos está echando del país. Y hay inversiones millonarias para descarbonizar los combustibles en Tarragona paradas, que en función del Real Decreto del paquete de presupuesto aprobado distinto del que se dijo, lo mismo en 3 semanas de inversión en cines en Portugal. Y ¿sabéis quién se ha opuesto? Que manda narices, que le tengamos que deber ni medio favor. Junts, porque la inversión es en Tarragona. Y son 12.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos durante los 3 años de obra. La ecoplanta, que fabrica diésel a partir de las basuras de media coma, bueno, de 5 comarcas alrededor. Y una o sea, un electrolizador de hidrógeno verde. Claro. O sea, le doy paso a Jaime si quiere decir algo sobre lo que preguntaba Carmen y si no, la siguiente pregunta. No, yo por aprovechar. Bueno, Carmen, es que al final lo que decía Enrique es cuestión de inteligencia. Yo siempre digo lo mismo. Me cuesta encontrar una persona a la que tú de primero le dices, oye, necesito tu ayuda. Por regla general, tendemos a ayudar. Entonces, si arrancas una conversación de manera inteligente, oye, necesito tu ayuda, sabes perfectamente que viene un cambio tal, que al futuro, oye, ya que has vivido esto y esta empresa ya es como tuya, necesito tu ayuda, necesito que vuelques el conocimiento. Al final es comunicación, es trabajar y confianza. Bueno, doy la palabra a él. Siempre se puede esquivar esas preguntas. Sí, sí, te escuchamos mejor además, gracias. Que venía, bueno, como se ha hablado tanto de la generación Z y demás, como me considero miembro de la generación Z. ¿Cuántos años tienes? Sí que... ¿Cuántos años tienes? Tengo 27 años. 27. Está en el límite. Estoy ahí en el palo. Ahí ya... Echen menos años. Pero bueno, bien, entonces no aparento por menos. Que sí que venía en relación de tanto que habéis hablado de que ahora nosotros, los miembros de la generación Z, como que venimos exigiendo antes no tanto como exigiendo, pero que sí como que se viene más como con la mano por delante antes de las propias obligaciones. Sí que considero desde mi punto de vista que, bueno, no tengo ni idea de nada. Pero en el sentido de, sí que es verdad que creo que hay un cambio generacional en cuanto a vuestra generación y la nuestra, en el hecho de que lo veo simplemente, viéndolo con mi madre o con cualquiera seguramente de vosotros, que siempre las generaciones anteriores han tenido el puesto de trabajo como considerado como uno de los pilares más importantes a la hora dentro de su vida. Y creo que nuestra generación, dado por el avance simplemente, como que nos hemos dado cuenta que quizá el punto de vista del trabajo, si bien es cierto que es una parte importante y que te sirve para el mantenimiento propio, sí que es verdad que como que estamos buscando unas condiciones porque nos damos cuenta que no se vive para trabajar, sino se trabaja para vivir. Entonces, con respecto a las situaciones de que faltan empleo, en plan de faltan, por ejemplo, como se ha dicho de ejemplo, conductores de autobuses, de camiones y demás, y que vienen gente que simplemente quiere, pues eso, ocio, tiempo libre o un sueldo mayor, ¿no creéis desde el punto de vista de vosotros como empresa que quizás es la empresa la que tiene que dar también un punto de vista de que los trabajadores quieran mejorar sus condiciones? No es necesariamente un punto negativo para la empresa, sino que un derecho que históricamente hablando los trabajadores han ido consiguiendo mejoras en sus jornadas laborales gracias a ir siguiendo esas Vale, cosas. vamos. José no es un topo mío, que coste. Es que se han reído porque ya esto salió el martes. Es que la frase que tú acabas de decir de vivir para trabajar o trabajar para vivir, la dije yo el martes y claro, Enrique me ha mirado. Te lo juro que esto no está preparado, Enrique. Esta era el salseo que había hablado de otro día y gracias, José, porque nos has provocado. Tengo una pregunta para ti. ¿Tienes hipoteca? Vale. Y probablemente vas a decir, no, y tendríamos la conversación, si quieres la tenemos luego, de lo que le va a costar a tu generación tenerla, que a lo mejor no la tienes
no por voluntad propia, sino por una imposibilidad o lo que sea, ¿no? O sea, que, en fin, bromas aparte. Yo creo que lo que dices tiene toda la lógica. O sea, las sociedades evolucionan, ¿eh? O sea, las sociedades cambian y yo creo que las sociedades han ido cambiándose, igual que nos cambiamos de vestido y hace 20 años la tía con hombrera, ¿no? Y unos pelos ahí que dices tú, ¿dónde vas? Eh, con los rizos y la permanente, ¿dónde vas? ¿No? Eso ha ido progresando y yo creo que el éxito de las compañías, que triunfen o no en sus propósitos y en lo que viene por delante, está también en saber entender esto que tú dices. Yo lo entiendo perfectamente. O sea, yo entiendo perfectamente ese cambio de mindset de vivir para trabajar para vivir y tal. Digo, bromas de hipoteca al margen, que ya te llegará, y a ver si te evoluciona un poco, porque te vas a dar cuenta que eso te cambia un poquito la estructura, pero que yo estoy de acuerdo con lo que dices, no me parece mal, y hay que tener los ojos y la antena puesta en la sociedad. De nuevo, porque si llega un momento en el que a la hora de reponer no conseguimos, no encontramos con quién, incluso si tiramos de los que aprendimos del otro modelo, ese que dices tú de tus padres, esos también se jubilarán. Si no hacemos nada, llegará un momento en el que nos quedaríamos solos, ¿no? Por tanto, lo vamos a tener que hacer. Pero la única solución, perdón, la única solución que yo veo de que es con la tecnología, la digitalización de determinadas profesiones que, por ejemplo, en el sector naval, cuántas miles de familias en la Bahía de Cádiz, sus abuelos, sus bisabuelos fueron soldadores. Y hoy en día no te encuentras un chaval de 20 años que quiera ser soldado. Algunos hay, pero muy poquitos. No hay más remedio que poner robots que suelden. Y entonces, la nueva generación será controladores de soldadura desde un despacho, desde su casa teletrabajando, controlará 100 robots. Yo creo que no hay otra, ¿eh? Carlos, pero sí, lo que pasa es también la conversación de eso aquel. Yo, robots de soldadura de barcos, conozco pocos, ¿eh? Digo, en fábricas de esto sí, porque es que se habla mucho de los robots y lo que te digo es que hay cosas que son muy poco robotizables, ¿eh? O sea, entonces, de hecho lo podrías hacer, pero sería tan caro que estoy seguro que te plantearías, ¿y si a Javier le pago un 30% más? Que en vez de esperar que el robot lo tenga, lo mismo Javier por un 30% más, se viene. Que, de nuevo, lo estoy llevando todo el dinero y no lo es, perdonadme, pero que hay un tema estructural y está el CAPEX de invertir en el robot y el OPEX de pagarle a Javier la nómina, ¿no? No más minusvaloremos una combinación de las dos cosas. Yo te diría que cuando ves los trabajos estos que decíamos antes, el segundo de los camiones, el primero, es conductor de maquinaria agrícola. O sea, conductor de tractor, de cosechadora. O sea, que tiene el punto de cualificación que tú dices, y esto no puedo poner un robot allí que coja la cosechadora, que va todo recto, y ponga la cosechadora autónoma. Debe ser carísimo. Yo creo que todavía llegaremos al taxi autónomo, llegaremos al dron volador de Mediastar, pero le queda más tiempo para tener eso. Le voy a dar paso, si os parece, a ella. ¿Cuál es tu nombre? Mónica. Mónica, que te había pedido la palabra y creo que si no levantan la mano, la última ya, que son las 2 menos 20, y ya nos vamos. Mónica, generación Z. Mónica. Sí. Bien. Por eso quería hablar también desde mi punto de vista, porque yo también lo vivo personalmente en mi día a día, porque mis relaciones personales pues son de mi edad. Entonces, en ese rango de edad, yo también pienso, o sea, que no es desvalorando tu opinión ni mucho menos, también estoy muy de acuerdo que hace falta esos derechos para, o sea, se han conseguido muchas cosas a lo largo del tiempo para poder tener derecho a parte de trabajar, pero sí pienso que en realidad en un principio de una carrera profesional sí es necesario involucrarte en el trabajo, pese a ciertos ámbitos de tu vida. O sea, no estoy diciendo que le pongas la mayor importancia y no vivas para otra cosa durante toda tu vida, pero sí que es verdad que al principio de una carrera profesional sí pienso que para formarte y sobre todo si quieres acceder en empresas privadas, eh, sí pienso que te deberías de centrar mucho más en tu ámbito laboral y quitar ciertas cosas que realmente no son importantes o puedes hacer a lo largo de tu vida. Le voy a dar la palabra ya a Jaime, que yo creo que ahí Jaime está más de acuerdo. Y os vale, yo creo que un poco la respuesta a ambos. Como he dicho antes, yo tiendo mucho a preguntar y escuchar primero antes de decir qué vamos a hacer o de intentar marcar una directriz, sobre todo por inteligencia. Al final es cuestión de para qué te voy a decir vamos a ir para allá, si me va a valer cualquier sentido y a ti te va a gustar más este, pues yo tiro por ahí. Es decir, al final también es un poco ese cambio, y me hace gracia lo de la hipoteca, que coste que Enrique me lo hago mío, ¿vale? Totalmente, copile.
cambia mucho las prioridades y sobre todo es verdad que la generación Z, yo no soy generación Z ni mucho menos, pero a mí también me gusta vivir. Me encantaría no trabajar y vivir, está claro. Pero también tenemos unos gastos, tengo una hipoteca y eso hay que pagarlo. Es verdad que es muy cómodo el vivir en casa de papá, mamá o no, o tal. Pero sobre todo al final lo que hablábamos No es antes. tan cómodo, pero no te queda otra, ¿eh? Ya, Digo por eso. que- Pero sí que es verdad que al final lo que decía antes, creo que las generaciones previas nos lo han puesto fácil. Antes, o sea, antes estaba claro que había que trabajar y en función de tu trabajo, si tú tenías éxito, ganabas más y eras más tal y eras socialmente estabas mejor visto. A día de hoy llega un momento que lo de social o no social da igual. Si es que tienes una serie de ayudas o situaciones paralelas que tampoco te empujan o te obligan muchas veces al trabajo o en ese sentido. Y, no es, y vuelvo a lo mismo de antes, no estoy generalizando, no estoy diciendo que dentro de la generación Z todo el mundo sea igual, hay talento, hay gente que quiere trabajar, pero es verdad que y yo pienso que el porcentaje de gente que quiere esforzarse, trabajar y llegar lejos es inferior al de generaciones anteriores. Entonces yo, Breve, Enrique, 30 para dar segundos, paso. por no parecer solo el del dinero y el de la nómina, ¿eh? Y daría para un debate largo, pero no me resisto a decir que hay una componente. Yo estudié en el ICAI, que es una universidad de los jesuitas, y estudiamos la carrera que se llama Pensamiento Social Cristiano, estudiamos las encíclicas de los papas y tal. Y la guay para el día de hoy es la de Juan Pablo II, Labor Exercens, que dice el trabajo ejerce una función salvadora sobre el ser humano. Hay una componente trascendente del trabajo que yo entiendo que cuesta llegar y cuesta entrar, pero que emplearle 8 horas del día o X horas del día al ocio o a las relaciones sociales, también no sabemos dónde nos va a llevar, ¿eh? O sea, sobre todo si las relaciones sociales son a través de una pantalla, que menuda mierda de relaciones, perdonadme, ¿eh? Estoy hablando de una pantalla. O sea, que no perdamos de vista la componente trascendente, la componente, perdóname que lo diga así, salvadora y santificadora que tiene el trabajo en las personas que encuentran un determinado nivel de propósito en lo que hacen y que ole qué bien estos 50 chavales que llevo yo esta mañana al colegio, que soy parte de su educación porque estoy llevando un autobús al colegio de estos chavales que mira que bien me ha venido, ¿no? Y esa componente a veces se nos olvida. Como se suele decir, en el término medio está la virtud, ¿no? Correcto. La última intervención. Comentar dos puntualizaciones con respecto a los últimos comentarios que han hecho. ¿Te importa ponerte de pie para verte un poquito mejor? Con respecto a los últimos comentarios que han hecho, dos puntualizaciones. Una sería al compañero Carlos, usted, ¿no? Diciendo, por ejemplo, cuando has dicho, es que a veces se buscan soldadores y no hay. Y no podemos pensar dentro de la empresa que esos soldadores, cuando han estado dentro, los contratos han sido temporales y cuando ha llegado la manera de estabilizarse, no se han estabilizado y se han ido a buscar otras empresas y después nos quedamos sin trabajo. Eso por un lado. ¿Vale? Y luego la implicación que ha dicho la compañera antes, la implicación, yo ya no estoy en la generación 27, yo ya tengo un poquito más incluso de ti, ¿vale? Y yo, por mucho que me he implicado en varias empresas, claro, afortunadamente estoy bien, pero hay veces que desde dentro de la propia empresa te ve que por mucho que te impliques, te queman desde dentro. Y no hay forma de llegar. Parece que cuando te implicas no interesa a la empresa y lo que hacen es echarte para abajo para que sea cada vez menos. Hay que cambiar. Vale, eso solo Sí. Entonces, bueno, y queremos ella para qué hablar. Yo he estado trabajando en astillero y sé de lo que estoy hablando. Claro, claro. Muy bien dicho. Yo respecto al tema soldadores, vuelvo a lo mismo, son oficios que creo que se están perdiendo, oficio de tornero. Yo, de hecho, a mi hijo de 4 años y mi mujer está por ahí, o sea, yo no le voy a obligar a que haga una carrera universitaria si él no quiere hacerla. Papá, yo quiero ser jardinero. Estupendo, Bosco, tú vas a ser jardinero, pero vas a ser el mejor jardinero. A eso sí te voy a obligar, es decir, tú vas a hacer lo que tú quieras. Incluso hay veces que me planteo y digo, es que creo que es más inteligente que mi hijo el día de mañana haga un trabajo o un oficio de los que antiguamente estaban tal, que a día de hoy no hay, porque es que él mismo va a poner su sueldo, va a poner sus condiciones, va a poner. O sea, es que llega un momento que ahí hay una oportunidad, me explico. Es decir, para mí, por meterse contrapeso, ¿no? De, oye, es algo negativo. Bueno, es negativo si tú lo quieres ver negativo. Yo lo veo positivo. Me dedico a recursos humanos, me encanta mi trabajo. No creo que me dedique el día de mañana a tornero. Yo no Pero lo sí. digo porque como las colecciones no, cuando empiezas dentro de la empresa, imagínate, cuando ya no hace falta, se va la carga de trabajo, tú vas al soldador a la calle. Cuando viene, si el soldador tiene hipoteca, pues busca otra empresa. ¿Y esos soldadores, tu nombre, perdón? Patricia. Patricia, ¿dónde están esos soldadores? Pues en otra empresa o afuera, se van fuera.
Vamos, yo tengo compañeros que lo Sin embargo, ahora, pero si hay demanda ahora aquí, ¿por qué siguen fuera? Porque las condiciones son mejores aquí, Yo- o la temporalidad. Puede ser. Aún así, yo pienso que hay menos de los que se necesitan. Sí, bueno, Hay que seguir. Yo creo que daría para otro debate, o sea que daría para otro debate y nos podemos llevar aquí horas, horas. Pero, Carlos, coge el estudio. ¿No? Digo, Pero yo creo que ya son sí, venga, vamos. casi las 2 menos 10 y yo creo que la verdad es que ha estado interesantísimo, ¿eh? Yo estoy encantada y de verdad que... Nos hemos pagado todo, ¿eh? Sí, por eso. Sí, pero fíjate que sigo encantada, Jesús, que he aprendido muchísimo y es verdad que a medida que van interviniendo, ¿verdad? Pues van saliendo otros temas que son muy, muy interesantes, así que habrá que repetir, Carmen. Vamos ahora. Habrá que repetir. Con una cerveza no podéis tirar más de la lengua. Enrique Fernández, Repsol, Salud. Jaime Colón, Avante, Confederación de Empresarios, Banco Sabadell y a todos ustedes, Jesús, por estar aquí y por haber asistido a este debate tan, tan interesante. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, Salud.